Si me tuvieras que recomendar solamente una cosa para mejorar mi comunicación, ¿qué sería? Lo más importante para saber hablar bien en público es saber estar callado. ¿Por qué el humor es una de las maneras más rápidas de generar complicidad? Porque nosotros tenemos tendencia a pensar que si tenemos un tipo de humor parecido al de al lado, vemos la vida de un modo parecido. Las palabrotas en la comunicación, ¿positivas o negativas? Si por no decir palabrotas se te ve menos natural, te resta. Si es parte de ti, suma. Tú sabes que una primera cita es como venderse. Tú cuando quieres vender, si eres un vendedor agresivo, mal, porque se te ve desde la necesidad. Primero, ¿qué tienes que hacer? Escuchar al cliente. Y cuando tengas suficiente información, Errores comunes a la hora de comunicar. pues tú tienes unas virtudes. Yo lo que quiero es potenciar tus virtudes, en lugar de transformar esas virtudes y sus defectos para hacer una hamburguesa igual que las otras personas que se han formado conmigo. No tiene ningún sentido. Si volvieras atrás, con todo lo que has aprendido, ¿qué sería lo que cambiaría? Probando. Jordi, ¿cómo defines la oratoria? La oratoria, que suena como muy rimbombante, es la capacidad que tienes para predisponer favorablemente a la otra parte o a las personas y a partir de aquí, pues convencerlas. Y eso es una cosa que viene de la época de los griegos, que hacían los sofistas y que hemos mantenido en gran parte intacta. No hay tantas cosas que han cambiado de esos tiempos, evidentemente lo adaptamos al hoy en día, pero hay muchas técnicas que son iguales. Como experto en oratoria, que llevas 20 años de experiencia en ello, ¿cómo empezaste? ¿Por qué decides dedicarte a esto? Pues porque yo estaba en la radio y me dieron un programa propio y me hostié, o sea, fracasé. Y sensación de fracaso, o sea, con todo el peso que tiene la palabra. Yo que me dedico a la oratoria y sé, ¿no?, que las palabras tienen su peso. Sí. Y entonces a partir de aquí tuve como un pequeño ataque de ansiedad, muy suave, pero para mí es una línea roja. Me ha pasado 2 veces en la vida que cuando yo veo que por cuestiones laborales me afecta claramente la salud, necesito un cambio. Sí. Y entonces pasé de trabajar en la radio y en la televisión, en este caso en periodismo deportivo, a hacer la transición como coach de oratoria y empecé a enseñar a hablar en público. O sea, el cambio fue producto de un fracaso. Sí, Pero sí. por meter Bueno, más el dedo en tu pregunta, yo es por ¿cómo- no enrollarme. ¿Por qué lo defines un fracaso? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Nada, pues me dieron un programa por las tardes en la emisora en Cataluña, líder de audiencia, y yo tenía que sustituir pues, a uno de los tíos más conocidos que hay aquí. Y duraba 1 mes y medio. Y allí me di cuenta que me costaba mucho liderar equipos, Ujú. porque tenía un equipo propio y no supe liderarlo como debía. El resultado que salió no fue el que me gustó y al final yo lo viví más como un fracaso de lo que fue probablemente realmente desde de puertas afuera. Pero ahí me di cuenta de que no sabía liderar equipos y también me di cuenta que, y eso es una cosa que me sorprendió, mi sueño ha sido siempre trabajar en radio y televisión y a raíz de esa situación empecé a perder confianza, que es una cosa que nunca me había pasado. Gestionar la confianza es una cosa que... Y entonces a partir de ahí, pues bueno, hice todo un proceso de seguir trabajando en radio y televisión, porque al final era lo que me daba de comer, pero ya hice la transición hacia una cosa que me gustara también y que estuviera relacionada. Al final, que el pasado me sumara para el futuro y el coach de oratoria era una cosa que encajaba. Ujú. ¿Recuerdas ese momento en el que dijiste, ¿y ahora qué hago? Después de ese fracaso. ¿O ya lo tenías como pensado como tu plan B? Si no me dedico a la radio. No lo tenía, pero sí que es verdad que a mí hay 2 trabajos que me gusta mucho hacer al margen del periodismo, que es el que había estado haciendo toda mi vida. Y uno es trabajar de camarero y el otro es el de enseñar. Ujú. Entonces, de los 2 pensé, bueno, igual voy a hacer el de enseñar porque me suma más todo lo que he aprendido. Y lo que fue es, voy a ver qué está pasando en Estados Unidos. Siempre miramos mucho a Estados Unidos, hoy en día también con el equipo. Sí. Y miramos a Estados Unidos a ver qué es lo que está funcionando. Y allí la oratoria, hablar en público era una cosa que estaba tirando con mucha fuerza y que aquí había poca competencia. Entonces, ¿qué hice? Miré los que valían más dinero en España e hice una formación con 3 personas distintas privadas. Ujú. Y el nivel, y dije, bueno, viendo el nivel creo que puedo hacer esto. Sí. Al margen de esto que te he explicado, cuando yo estuve en Australia, que estuve viajando por el mundo y trabajaba en radio y televisión, pero me tomé 2 años sabáticos, allí ya hice una formación de oratoria en Melbourne. Sí. Por azares, no era mi objetivo y me gustó. Entonces yo ya tenía como un bagaje de esas formaciones que hice en Australia con gente muy profesional. Sí. Y al vivir aquí y tener el fracaso, volví a recuperar eso y hice estas formaciones y me lancé. ¿Y cómo empezaste? ¿Con tu red de contacto? ¿Empezaste con redes o todavía no?
No empecé con redes. De hecho, las redes las he trabajado muy tarde. Ujú. La verdad es que empezó porque, mira, hice un curso de Google y ahí conocí a un taxista, Iván, que igual me lo va a escuchar. Y Iván era un tío también así joven como yo, joven relativamente, y los dos jóvenes relativamente. Y el tío era, bueno, no veo claro lo del taxi. Además, Uber y Cabify aún no estaban, pero ya él estaba escuchando cosas que ya estaban pasando en otros países Ujú. y quería buscar una alternativa. Y entonces al estudiar él, coincidimos en el curso y me cogió él como una persona con la que quería probar cosas, pues Ujú. hacerme una web, posicionarme a nivel de SEO, etcétera. Y fue el que montó la web. Y a partir de esa web empezó a entrarme gente. Además la posicionó muy bien en SEO porque no había mucha competencia Ujú. y todo es más sencillo. Y entonces ya empecé a recibir clientes sin tener que salir a buscarlos. ¿Y esos clientes que eran sesiones uno a uno, formaciones de grupo? ¿Cómo lo hacías? No, empecé uno a uno. Que además, visto con perspectiva, es una cosa, al menos en mi campo, no sé si es aplicable a todos, que ha ido muy bien. Porque claro, yo empecé y hice una tarotista, hice guardia civil, hice un chico que tenía un centro de quiropráctico. O sea, unos perfiles que ahora casi no hago. O sea, es una cuestión de perfiles. Algo pues directivos en grandes empresas, pero empiezas con casuísticas, con situaciones que al final son más complicadas que las del directivo que se encuentra con un ecosistema pues parecido. Aquí en la otra empresa, si son de un tamaño relativo, pues al final los casos son parecidos. Pero una Sí. tarotista, hostia, ¿cómo puedo comunicar mejor cuando leo las cartas y tengo que explicar las cosas? ¿Y el guardia El civil? guardia civil, bueno, pues por ejemplo, cómo dar instrucciones. Cuando tenía reuniones con otras fuerzas, ¿no? O cuerpos de la policía nacional, la policía local, en Ujú. esas reuniones cómo se explicaba para, ¿no? Pues establecer el dispositivo, lo que sea. Ujú. Claro, son cosas distintas que un directivo que tiene que hablarle a un equipo o ¿no? un líder de equipo que tiene que comunicar a su equipo, pues qué es lo Ujú. que hay que hacer. Es distinto, ¿no? Ujú. Es distinto y parecido, ¿eh? Pero es bastante distinto, sí. Eso te iba a preguntar, ¿qué símiles hay entre esos primeros clientes del guardia civil al director de empresa? ¿Qué símiles hay a la hora de la formación? Claro, al final el símil es que como te vienen, son trabajos tan puntuales, técnicamente ellos tienen que hablar en público, pero no se plantean tantas cosas como un directivo. Un directivo pues tiene presiones de distintos lugares, tiene que cuadrar pues, ¿no? stakeholders que tiene de referencia, tiene un objetivo, tiene una audiencia determinada, tiene que colocar muy bien el mensaje, vencer resistencias, luego estructurarlo. Un guardia civil lo que tiene que hacer es no tiene que vencer ninguna resistencia, no tiene ningún objetivo en los que yo formé, ¿eh? O sea, Ujú. no digo que habrá de todo, pero los que yo formé, que tampoco eran un nivel muy alto, Ujú. jerárquicamente, pues bueno, ya hay que hacer un dispositivo, tengo que comunicarme con la policía local para que corte 4 calles, no sé Ujú. qué, pero cada uno tiene las habilidades que tiene. Ujú. Entonces yo tenía que ayudarles a que fueran claros y concisos explicando esas cosas sin más. El directivo no, el directivo pues le puedo decir que sea claro y conciso y que explique esto, pero me dirá, ya, pero es que entonces tengo este otro, ¿no? Socio estratégico, stakeholder, que me va a presionar por aquí porque no lo va a ver claro y tendrá que hablar con el otro manager. Y bueno, claro, ahí se juntan muchas más piezas, es más complejo. Ujú. Pero al final es más, para mí es casi ya más difícil por hábito hacer un perfil así que a veces cojo alguno para ver cómo estoy yo de fino, ¿no? De si Ujú. aún estoy fresco o no. Un perfil así un poco, ¿no? Pues poco común, que no pues el perfil más común de directivo o persona tecnológica que tiene que hacer venta consultiva, que es un perfil que hago mucho, Ujú. no, team leaders hago mucho, gente que tiene que hacer charlas o conferencias también. Eso es como más habitual para mí. Eso supongo que será lo más común, ¿no? Sí, sí, sí. Y si me tuvieras que recomendar solamente una cosa para mejorar mi comunicación, ¿qué sería? ¿En general la tuya o para la mayoría de gente? Para la mayoría de gente. Vale. Para la mayoría de gente, lo más importante para saber hablar bien en público es saber estar callado. Y es muy contraintuitivo, pero al final todos somos conscientes que la persona que sabe manejar los silencios es la que transmite más credibilidad, más autoridad, tiene más tiempo para escoger las palabras que va a decir y le deja más tiempo a la otra persona a la otra persona para entender lo que has dicho y digerirlo. Ujú. Eso es clave. Ujú. Y cuando controlas bien los silencios, las pausas, puedes crecer como orador. Vale. ¿Y en qué momento metes esas pausas? Claro, si hablamos de una presentación, buenos momentos para meter las pausas o incluso en una conversación es al principio, especialmente si puedes estar un poco inquieto, un poco nervioso. Puede ser una entrevista de trabajo o puede ser una conversación difícil que tengas con alguien o una presentación al uso con un Ujú. equipo nuevo o en una situación de tensión o con gente que jerárquicamente está por encima. Ujú. Cuando son situaciones de presión, nuestra tendencia natural es la de acelerarnos, en general. Así que al principio es muy importante gestionar muy bien esos silencios y hacer buenas pausas.
no pausa palabra por palabra, sino dices la frase y haces una pequeña pausa para asentar lo que has dicho y sobre todo para que la impresión que tenga el público que te está viendo o la persona que tienes delante es que estás sereno y que controlas la situación. Porque si empiezas acelerado, que es lo que suele pasar, poniendo pocas pausas, incluso a veces no sobreexplicamos porque vamos rápidos y no somos todo lo claros y concisos que quisiéramos ser, si empiezas así, la primera impresión ya la has dado. Y no es una primera impresión 100% de control, 100% de autoridad, 100% de credibilidad. Si tú consigues esa primera impresión, desde ahí tú mismo ya generas una buena dinámica porque te das cuenta de cómo la otra persona reacciona, que hay atención, que te hacen que sí con la cabeza y eso hace que tú también te vayas tranquilizando. Pero si lo haces a la inversa, tú vas a notar por el lenguaje corporal de las otras personas que no hay el mismo nivel de atención, que no te están percibiendo lo seguro que tú querrías que te percibieran. Puedes manejar eso desde el principio. Los silencios nos ayudan mucho. ¿Y cuando te quedas en blanco? ¿Es un buen momento para gestionar ese silencio o cómo se hace? Mira, ahí cuando te quedas en blanco hay distintas opciones, ¿vale? Hay la opción de me quedo en blanco en una situación positiva que es he acabado una idea, más o menos aseada, y ahora no me acuerdo de lo que continúa. Si eso te pasa, puedes, por un lado, hacer un pequeño repaso de lo que acabas de explicar para ganar tiempo. Dices, oye, mira, pues hemos visto tal idea que los puntos claves son esto, esto, esto. Estás haciendo el repaso mientras que estás diciendo... Claro, estás diciendo, vale, ¿cuál es lo siguiente? ¿Vale? Ven ya que me quedo... Esa es una opción, sí. Si ahí no te viene, si no se te aparece, ¿no? la inspiración o la memoria, más bien dicho, entonces puedes hacer una pregunta al público si tienen elementos para contestar. Vale, ¿y qué creéis que también es muy importante? Y ellos que puedan añadir información respecto a lo que tú les has dicho para o bien sacar la siguiente idea, a ver si la pueden relacionar y a ti se te ilumina, o sencillamente con ¿no? Sigues ganando tiempo. Si no, no te compliques mucho. Lo que puedes hacer, si quieres ir más al grano, es, vale, finges que tienes un poco de tos, disculpad, te vas a buscar el vaso de agua, el esquema que siempre es importante que tengas al lado, le echas un vistazo al esquema, vuelves y sigues hablando. Y la gente no va a notar nada. Entonces ese es como el flotador. Porque eso te puede pasar en cualquier momento. Si tú te quedas en blanco en un momento muy delicado, porque mira, antes hemos dicho si es al final de la idea, puedes jugar con eso. ¿No? Hemos visto idea 1, idea 2, ¿cuál creéis que es la idea 3? Lo puedes preguntar, ¿no? Mientras tú estás pensando cuál era la idea 3 o lo que sea. Pero si no, con este sistema, siempre puedes parar y siempre puedes volver y nunca va a notar nadie nada. La supuesta improvisación también tiene que estar preparada, trabajada, ¿no? Sí, dicen que la mejor improvisación es la que está preparada. Y al final tú tienes que hacer, ¿no? Pues tienes que visualizar un esquema. La idea es, hostia, yo tengo que comunicarme con Javier, le quiero explicar esto, con el equipo que sea, cuáles son las ideas principales que sí o sí tienen que llevarse a casa. Y desde ahí, en lugar de saberte, ¿no? Palabra por palabra lo que vas a explicar, solo saber qué es lo que va a entrar en cada una de estas ideas principales para que ellos las tengan claras. Has dicho antes que si te quedas en blanco, haces una pregunta al público. Y eso me ha hecho pensar. ¿Las presentaciones se trabajan de forma literal o modo esquema y puedes fluir de un tema a otro? Las presentaciones hay que prepararlas, y eso es una cosa que la gente no hace y que nos da la vida, hay que prepararlas de modo jerárquico. Jerárquico. Sí, tienes que imaginar, nosotros cuando preparamos hablemos de presentación, pero una situación en la que tienes que comunicar, da igual. Sí. Lo que hacemos es, vale, yo quiero comunicar todos estos puntos. Es lineal, comunico el punto A, el punto B, el punto C, el punto D, E, y vas pasando de punto a punto. Tú entiendes la relación, pero no es jerárquico, es lineal. Sí, como un esquema. Sí, como un esquema. Ese esquema nos interesa hacerlo, pero que sea de más importante a menos importante. De manera que yo te digo, vale, no sé, mi mensaje principal es, Javi, hoy voy a darte las claves para que en menos de 10 horas puedas transformar tu comunicación. Ese es mi mensaje principal. Y luego te digo, vale, vamos a trabajar a 3 niveles. El contenido, la voz y el lenguaje corporal. Y dentro de la voz vamos a trabajar esto. Y dentro de cada cajita vamos a trabajar esto. Entonces, cuando tú lo ordenas de este modo jerárquico, te da mucha flexibilidad porque en función del tiempo que tenga yo para comunicarme contigo, puedo decidir bajar más en esa estructura, en ese árbol jerárquico, bajar más o bajar menos en la información. Bien. Me permite ser muy flexible porque si yo, por ejemplo, estoy en una conversación y veo que yo tengo, ¿no? Pues idea 1, idea 2, idea 3 y tengo todo, ¿no? Toda la información por debajo, pero veo que tú estás más interesado en la idea 2 porque ya me has hecho un par de preguntas de la idea 2 o 2 referencias, pues yo en la idea 1, en lugar de bajar hasta el final, no, me quedo a medio camino y me voy a la 2 y en la 2, si veo que es más interesante para ti, puedo bajar todo lo que quiera en ese árbol. Y cuando ya te he dado toda la información, me puedo ir a la 3.
Ujú. ¿sabes? Pero es porque es jerárquico. Entonces es muy sencillo cortar información que no vas a dar sin comprometer la coherencia, porque no Ujú. es lineal, es jerárquico. Nunca te vas a equivocar si cortas por abajo información, porque lo más importante está Claro. arriba. De la otra Bien. manera es, hostia, ¿qué me cargo? ¿La idea E, no? O la F, y si me cargo la idea F, va luego a afectar a la idea M que viene después o no, porque no es jerárquico. Ujú. Has dicho ahora que la oratoria se divide como en tres pilares: el mensaje, la entonación y el lenguaje no verbal, ¿no? Sí, le llamamos contenido, voz y lenguaje corporal. Contenido, voz y lenguaje verbal. Sí, el contenido es pues todo aquello bueno, el contenido, o sea, pues, cuál es el mensaje principal, cuáles son las ideas principales, qué haces para captar la atención y mantener el interés desde fórmulas que existen, Ujú. pues el storytelling famoso, pues el dato disruptivo, yo qué sé, pues, ¿no? El humor, analogías, lo que sea, Ujú. anáforas. Tienes distintos elementos de la retórica y que puedes utilizar para captar la atención y mantener el interés. La técnica del vacío. Luego está la parte del cierre. ¿Cómo cierras esa intervención para que la gente, ¿no? Pues se lleve a casa la información que te interese? Elementos de influencia y persuasión. Todo eso es contenido. Luego está la voz, que es ese segundo nivel de la comunicación. Y ahí hablamos del volumen, por ejemplo, ¿no? Una persona que sabe jugar muy bien con el volumen, que a mí me cuesta, que es capaz de variar el volumen, transmitirá más carisma cuando comunica. Si tú ves a Mario Alonso juega muy bien con su volumen y eso hace que te quedes enganchado escuchándolo. O Marian Rojas juega bien con el volumen, por ejemplo, ¿no? Que Ujú. son de un perfil parecido. Pues cosas como estas, cómo juegas con el volumen, con el tono, con la modulación, con el ritmo y con la pausa, que ya sabes que es lo que para mí es la clave de la oratoria. Y luego está la parte del lenguaje corporal, contacto visual, qué haces con las manos, cómo te mueves en el escenario, Ujú. microgestos. Ujú. Esos son los tres niveles. ¿De esos tres niveles hay alguno que predomine sobre el resto, que sea más importante a la hora de comunicar? Depende, por ejemplo, si quieres gestionar los nervios, de los tres, donde tienes que prestar más atención es en el lenguaje corporal. Bien. Porque es donde la gente va a ver más rápido si tú estás nervioso o no. Por ejemplo, si yo estoy nervioso, desde mi lenguaje corporal se va a notar por dónde. Pues probablemente porque si estoy de pie me va a ser muy complicado estar parado y estático al principio de la presentación, porque es cuando más nervioso estoy. Entonces habrá movimientos de cadera, probablemente, o los pies se cruzarán, o moveré un pie hacia adelante y otro hacia atrás. Lenguaje corporal, lo mismo. Igual no nos pondremos así porque todos sabemos que así no hay que ponerse, Ujú. pero no sabemos qué hacer con las manos, el cuerpo se va a empezar a cerrar. Entonces, como no sabemos qué hacer con las manos, vamos a empezar a tocarnos alguna parte del cuerpo, a lo mejor nos damos cuenta y nos tocamos el pelo, o ayer estaba haciendo una formación y el chico se tocaba el bigote cada 2 por 3, o empezaba a acariciarse aquí al lado. Necesitamos hacer alguna cosa con nuestras No manos. somos capaces de quedarnos quietos, ¿no? Claro, o hacer el movimiento natural que es el que estamos haciendo tú y yo cuando estábamos hablando en la cafetería, que es pues servir platos, ¿no? Este movimiento que es el que hacemos en el día a día. Si tú ves a Servir gente, ¿no? platos. O sea, la gente estamos ahí obsesionados. ¿Qué hacemos con las manos? Pues en nuestro día a día lo hacemos perfectamente Déjalas que bien, hagan ¿no? lo que Claro, tienen que hacer, déjalas ¿no? que hagan, ¿no? Es verdad que a veces cuesta porque es fácil decir, déjalas que hagan lo que quieran, pero yo tengo ahí, ¿no? Pues la entrevista, la situación en la que estoy presentando, estoy nervioso y muchas veces cuando no sabemos qué hacer con las manos, yo siempre lo digo, o sea, vamos a activar el cuerpo. Y para activar el cuerpo y que fluya ese lenguaje corporal, es importante, por ejemplo, que busques alguna excusa para abrir ese cuerpo. Ujú. Si estuvieras haciendo formación en Estados Unidos, ellos dicen que adoptes la posición de gorila, Ujú. que es esa posición en la que abren el cuerpo, llegan al escenario, o da igual, o se levantan en la reunión. Good morning, guys, how are you? I'm whatever, bla, 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 y empiezan a abrir el cuerpo y tal, así Sí. como muy exagerado, que en nuestra cultura no encaja. Yo de partida ya estoy más sentado que. ¿No? Sí, perdona. ¿Sí? No, 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 pero... no. No, entonces nosotros para abrir el cuerpo, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es, cuando hablamos de alguna idea, la colocamos. Mira, Javi, me encanta lo que hago ahora, aunque todo esto viene de un fracaso ¿no? De pequeño. Y Sí. ese fracaso fue y aquí está el fracaso y aquí está pues lo que luego hice. Ujú. Y cuando tú abres el cuerpo y colocas alguna idea en el espacio, ayuda a que el cuerpo se abra y se estimule solo. Ujú. Y no tienes que estar pensando en ya, si hago este movimiento o hago el otro. Sí, transformas el mensaje en algo visual, físico, ¿no? Porque le pones el espacio de un tema y el espacio de otro. Exacto, sí, Ujú. porque sí, totalmente. Nosotros tenemos, aunque he estado leyendo y releyendo y hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, pero vamos, tenemos como bastante claro al menos que hay que para codificar lo mejor posible la información tenemos que hacerlo a nivel lógico y a nivel visual. Sí, Entonces está lo de los dos hemisferios, que el hemisferio sí. izquierdo es el lógico, el racional, el derecho es el visual, el emocional y el creativo. De los dos hemisferios he leído cosas de que sí o de que no, pero que tenemos esas dos capacidades y que si las unimos entendemos mejor las cosas, seguro que es así. Ujú. Entonces, cuando yo te coloco una idea aquí, te estoy colocando aquí el bien y aquí te coloco el mal.
te coloco el pasado, te coloco el futuro. Te coloco el Jordi que hace A o el Jordi padre y el Jordi profesional o el Jordi con los amigos. Entonces, claro, cuando hago así, ya me estoy refiriendo a el pasado, sé que está el pasado y aquí está el futuro. Y no hace falta que te lo diga. Entonces, hay cosas que podemos mejorar porque hemos Ujú, aprendido de los errores, todo eso es pasado, ¿no? ujú, Y tenemos un plan, es futuro, que no sé qué. ujú. Y lo marcas muy bien visualmente y es mucho más fácil para la gente de entender y de seguir. Potencias el mensaje, entonces, de Lo esa manera, potencias, además que abres el cuerpo y la gente lo entiende mejor. Sí, con más naturalidad. sí. O la naturalidad, ¿cómo se trabaja la naturalidad de una persona que se ve cohibida con los nervios y que se ve cohibida con la situación que le llega? Mira, hay maneras de trabajar esa naturalidad. Digamos que al final la naturalidad, cuando alguien hace una formación y tú le pides que sea natural, no va a funcionar. Entonces lo que tú haces es naturalizarlo, porque la gente llega y se desnaturaliza cuando Sí. tiene que hacer las presentaciones. Tú, pues, lo que haces es el camino inverso, que ya saben hacer. Y lo que les pides es que al principio tengan más control sobre su cuerpo, porque es la manera de que ellos se den cuenta de que están haciendo mal, pero no porque ellos en general comuniquen así, porque mucha Ujú. gente cuando está en una situación cómoda no hace esas cosas. Bien. Lo que me interesa es que desde el control de su lenguaje corporal y de la voz consigan encontrarse suficientemente cómodos porque dominan la técnica y a partir de ahí que puedan ser naturales. Y cuando tenemos esa naturalidad, entonces sí que podemos ayudar a trabajar algunas cosas en particular. Ujú, Pero necesitamos que la gente sea genuina comunicando, no hacemos hamburguesas. Entonces tú ujú, tienes unas virtudes, Javi, como comunicador, todos tenemos virtudes como comunicadores. ujú, Yo lo que quiero es potenciar tus virtudes, en ujú, lugar de transformar esas virtudes y sus defectos para hacer una hamburguesa igual que la de las otras personas que se han formado conmigo. No tiene ningún sentido. Yo ujú, veo cuáles son tus... Por ejemplo, tú eres una persona calmada. ujú, ¿Podrías tender al tono plano? ¿No? Pues a lo ujú, mejor tienes tendencia al tono plano, no lo sé. ujú. Yo no te puedo pedir que seas, a lo mejor, pues como yo, ¿no? Que soy pura energía y para arriba y para abajo y tal. No hace falta. Pero tú, ¿cómo puedes transmitir la misma emoción, la misma pasión, la misma intensidad sin necesitar que tú, ¿no? Pues empieces a hacer como yo? ¿Cómo lo Sí. puedo hacer? Pues en tu caso, por ejemplo, claramente voy a jugar un elemento que sí que dominas bien, que son precisamente los silencios. Los silencios a mí me sirven para qué? Me sirven para no agobiar a la gente, porque soy intenso cuando comunico, me gusta lo que hago, no sé qué. Necesito dejar silencios para que la gente digiera y asiente lo que he dicho. Ujú, En tu caso necesitas silencios no para que la gente lo digiera, porque tú ya tienes un ritmo más lento que el mío cuando hablas. Tú ujú. ya pones silencios de manera natural. Lo que necesito es que eso que ya sabes hacer, que es una virtud, cojas ese silencio y digas, vale, ese silencio lo voy a hacer el doble de largo, porque sé que eso le da una carga dramática a lo que estoy diciendo, que desde la voz no la voy a poder dar, con el tono, con la modulación, no me es muy natural, pero consigue el mismo efecto. Entonces yo no voy a hacer dos hamburguesas, no voy a decirte, no, joder, Javi, comunica como yo. Sí. No, tú comunica Coges con... otras herramientas. Sí, pero vamos a llegar al mismo lugar, a esa carga dramática intensa que yo le quiero dar desde un lugar, tú se la darás desde otro. Entonces yo Ujú, busco eso, virtudes, las potencio para conseguir los mismos resultados ujú, y no desnaturalizo la comunicación de la gente. ujú. Eso, habías hablado antes de María Alonso, que justo en una ponencia, hablando de la importancia también de la posición física, la conexión física con la mental. Cómo si tú estás nervioso, cambias tu postura, cambias tu estado en el mundo y cómo cambia en tu interior. Mm. Entonces supongo que también cuando tú lo haces, que haces que el alumno o la alumna piense y sea consciente de cómo está, ¿no? Para que luego pueda transmitir esa seguridad que a la vez se va a creer por el hecho de que está así ya, ¿no? Sí, hay un vídeo muy famoso, un TED Talk de Amy Cuddy. A mi Cudi no lo conozco. Bueno, ella vincula muchísimo la posición corporal con la parte de bioquímica de, pues oye, si tienes la posición corporal no erecta, abierta, estás segregando testosterona, que tanto hombres como mujeres tenemos. Y cuando Ujú, tú segregas testosterona te estás empoderando. O, por ejemplo, hay un ejercicio que se hace en teatro para vincular lo que tú dices de posición corporal y mental. sí. Hay un ejercicio de teatro que te ponen en una sala así un poco grande y empiezan a decirte, pues empieza a decir que eres el mejor, levanta el volumen de voz, pon los pies encima de la mesa, utiliza, ¿no?, posiciones de poder. Y es verdad que al cabo de unos minutos, aunque tú sepas que eso es un paripé, acabas sintiéndote como más empoderado. Ya está, Te lo creas porque o es no, bioquímico. hace el Sí, porque efecto. tú estás segregando una serie de hormonas, o lo de la sonrisa, ¿no? Pues si tienes predisposición a la sonrisa, desde el cambio de gesto puedes también cambiar esa mentalidad, ¿no? Pues tengo un día malo, pues a lo mejor, ¿no?, sonriendo, intentando decir palabras amables, mirando los ojos, sobre todo con la sonrisa, generas, ¿no?, otros opiáceos naturales Ujú, que segrega el cuerpo para cambiar ¿no?, tu mentalidad. ujú, Eso lo podemos trabajar desde el cuerpo y también podemos trabajarlo previamente.
Que es, vale, Javi, tú tienes una conferencia, muy bien, la tienes de aquí una semana, perfecto. Si puede ser, ves al lugar donde vas a hacer la conferencia. Bueno, claro, aquí puedes pedir a la gente lo que pueda hacer, ¿eh? Sí. Pero vayas o no al lugar, pues lo ideal es, te vas al lugar, te visualizas allí, si puede ser solo mejor, nada, 10, 15 minutos y visualízate llegando, poniéndote delante del público, sonriendo, haciendo una pausa, diciéndole buenos días. Imagínate la gente haciéndote que sí con la cabeza, imagínate la gente participando en la conferencia, imagínate todo en positivo, porque al final tú puedes pensar en positivo o en negativo. Aquí tienes dos opciones Claro. y depende de ti. Entonces, si tú piensas en positivo, eso va a generar después una imagen que cuando tú vayas a hacer la presentación o salgas allí, tendrás unos síntomas distintos. Si tú primero has visualizado en positivo, cuando llegues allí, tu cerebro, que va a activar las mismas áreas, va a estar más predispuesto a que salga en positivo. Con lo cual, tu reacción de entrada no será de tanto miedo, sino de pensar que eso va a ser como lo has visualizado. Es un trabajo que se hace, que es un poco más profundo y lo hace la gente para recuperarse antes, como deportistas de élite, o lo hacemos en general para poder predisponernos favorablemente ante una situación que nos da miedo, que nos incomoda. Y generamos las reacciones que nos interesan. Porque yo pienso una cosa, si es negativa, siento otra, que no será positiva, será negativa, y si pienso y siento algo negativo, ahí sí que habrá unos síntomas que también serán negativos. Y los síntomas sí que se ven. Me tiemblan las manos, me pongo roja o rojo, me acelero, no sé, pues bajo el volumen de voz, quiero desaparecer. Todo eso pasa porque tú has pensado que va a ser así, ya sientes esos nervios, esa incomodidad, ya sientes que va a ser un fracaso o lo que sea, y cuando saltas al escenario, todo eso sí que se ve con unos síntomas. Pues hacemos el camino inverso y hay que trabajarlo. Es otra vía. Entonces, en la oratoria hay un trabajo que es muy mental. Es básico, entiendo, ¿no? Sí. Y luego ya vendrá el mensaje. Claro, depende, Javi. Si tú tienes reuniones diarias, pues no vamos a hacer ese trabajo mental cada 2 por 3, aunque se puede ir trabajando. Sí. Si tienes una presentación en concreto que es muy potente, sí que a lo mejor vale la pena hacer este trabajo mental. Lo que yo en las formaciones sí que intento siempre es, vale, más allá de que tú mentalmente te puedas preparar en positivo mejor que en negativo, quiero darte herramientas para que tengas argumentos objetivos y te puedas tú misma o misma autoconvencer de que con esas herramientas sí o sí lo más normal es que te salga bien, porque sabes qué es lo que tienes que evitar. Y claro, cuando tú les das los tips, ellos mismos se ven. Y una persona que pone una posición erecta, con el cuerpo abierto y hace un par de pausas al principio, genera una impresión muy distinta. Y la gente lo ve, que hace el curso y dice, bueno, vale, o sea, igual estoy nerviosa o nervioso, pero es que hago esto y está claro que transmito una cosa que a lo mejor estoy hecho un saco de nervios por dentro, pero da igual, lo que sale fuera es atractivo, se me ve segura, seguro, y a partir de ahí te empoderas. Al final, los nervios, Javi, hay una frase de, no sé si es de Oscar Wilde, que dice, las personas que hablan en público y que dicen que no están nerviosas, mienten hostia, no me sé la frase exactamente, pero bueno, que todos sentimos nervios cuando tenemos que hablar en público o tenemos que exponernos. Y es bueno que los sintamos. La clave es que la gente no los perciba. Y para que no los perciban, no es una cuestión de que tú no los dejes de sentir. Porque si los sientes, estás presente 100% en lo que haces, no estás pensando en la lista de la compra. ¿No? Cuando sentimos nervios, estamos ahí. El tema es cómo conviertes esos nervios en excitación. Cuando te vas a tirar en paramente, estás nervioso y excitado. Y hasta que dominas mucho el paramente, a lo mejor ya la excitación baja o los nervios desaparecen, aunque quede la excitación. Se trata de eso. Si yo domino muy bien o los conceptos básicos para transmitir seguridad, aunque llegue nervioso o nerviosa la presentación, yo sé qué tengo que hacer para transmitir eso. Y de ahí, esos nervios que seguirán estando van pasando más a excitación. Porque sé que hago A y pasa B. Y después de decirle esto, les diré lo otro. Y aquí hago una pausa para darle fuerza. Y tener un buen principio, por ejemplo, te ayuda mucho a colocarte bien en la conferencia y a empoderarte. En la entonación, que estabas comentando también antes, ¿cómo la trabajas para que no sea plana? En mi caso, como bien has indicado, tengo un nivel que no hay picos, que no soy eufórico. ¿Cómo debería trabajarlo para que no sea un mensaje totalmente plano? Vale. Más allá de que tengamos las pausas, como te he dicho, para darle dramatismo, esa parte, ¿no? de carga dramática que a lo mejor el tono plano no da, una cosa que te puede ir muy bien y que es muy sencilla es hacer la réplica de diálogos. Sí, que es una réplica de diálogos, ¿no? Yo te puedo decir, por ejemplo, mira, Javi, el otro día vino mi hija a casa y nos dijo que está embarazada. Bueno, tiene un vecino que es Miguel, que es muy enrollado y nada, pues mira que se les fue la mano, se ha quedado embarazada y ahora estábamos hablando qué hacemos, ¿no? O sea, si aborta o no aborta, ¿vale? Podría ser una manera de explicártelo. Ahora lo hago con réplica de diálogo. Y yo te diga, mira, Javi, el otro día llega mi hija y me dice, papá, estoy embarazada. Y le digo, ¿pero qué me estás contando? Sí, estoy embarazada porque Miguel, pues bueno, ya sabes que somos pareja y estábamos ahí en el cuarto, no teníamos, ¿no? Pues el preservativo, pum.
Y me he quedado, papá. Y yo, pero niña, tú sabes. Cuando yo lo hago así, que es una réplica de diálogo, primero, es imposible que repliques un diálogo con un tono plano. Claramente. Sí. Y segunda cosa, cuando yo replico un diálogo, hago que tú estés viviendo desde más cerca la situación. Cuando te la explico, no te meto tanto dentro de la situación. Es una manera muy sencilla, no vas a estar replicando diálogos todo el rato, Javi, pero es, junto con otros truquitos, son cosas que tú puedes incorporar en tu comunicación sabiendo que tienes el tono de voz plano para no pensar. O sea, tengo que subir el volumen, tengo que modular. No lo vas a tener que pensar porque al replicarlo te va a salir de natural. Buscamos automatismos de esos porque no podéis hacer una presentación y estar pensando qué hago con las manos, dónde tengo el contacto visual, o sea, y ser naturales. O sea, esto no va a pasar. O sea, lo entrenas de antes para que cuando se dé la presentación ya hayas mejorado todas esas habilidades que tenías antes o corregido esos errores que no transmiten. Sí, o digamos que te pones caramelitos en tu presentación Sí. para poder potenciar lo que te interesa. Pues para ti sería la réplica de diálogo, para mí no es tan necesaria. Para ti, pues sí lo sería. Para ti la pausa o hablar lento no es tan necesario, ya hablas lento, pero en cambio tenemos que conseguir poner algunas pausas bien potentes para darle drama. A lo mejor tu lenguaje corporal, como tienes un tono de voz plano, está más cerrado que el mío. Bueno, pues al estar más cerrado te diré, oye Javi, pues cuando empieces, coloca 1, 2 o 3 ideas que te decían en el espacio. En el aire. ¿No? Porque se te va a abrir el cuerpo y lo necesitas. Entonces tú sabes lo que tienes que hacer y te pones esas cosas. Y sabes que hacerlo tiene un valor, porque eso te abrirá el cuerpo y luego ya tu comunicación se alinea. Y ya puedes seguir con más naturalidad. O de vez en cuando pues dices, hostia, perdón, dices que a veces soy muy natural, digo muchos tacos y a veces me dicen, bueno, ya tanto taco, vale, tienes razón. O a veces dices, no sé, cuando cuente esto lo hago con réplica de diálogo. Y no te memorizas la réplica de diálogo, pero tú sabes que cuando voy a contar esa historia, esa anécdota, esa información, ahí voy a replicado un diálogo. Porque me va a sumar a mi comunicación plana. Y me pongo réplicas de diálogo durante esa presentación o esa explicación que quiero hacer con esa persona. ¿Sabes? Y al empezar abro cuerpo, porque sé que tengo que abrirlo. Pues yo coloco 1, 2 o 3 elementos, pero no memorizo lo que voy a decir. ¿Sabes? Y así es como transformar la comunicación entendiendo el porqué. Ahora que dices, hostia, las palabrotas en la comunicación, ¿positivas o negativas? Claro, ahí esto es lo de. Y lo aplicaríamos a las muletillas. Al final es positivas o negativas las palabrotas. Si por no decir palabrotas se te ve menos natural, te resta. Si es parte de ti. Si es parte de ti, suma. Al final, hombre, suma. Claro, tienes que tener un balance. ¿Sabes qué pasa? Que también depende de la audiencia. Para mí lo primero es la naturalidad que no se sacrifica. Yo, por ejemplo, soy muy espontáneo. No estoy especialmente pendiente de utilizar palabras más o menos técnicas o más o menos aseadas. Sí. Primo mi naturalidad. Luego, no es lo mismo hacer una formación, como hice esta semana, para una farmacéutica que hacerla para un equipo tecnológico de gente joven, de una startup. ¿Vale? Con los de gente joven, un festival, y hoy ellos de palabrotas en general, tampoco tal. Pues con la farmacéutica todo más aseado. Claro, tienes que tener en cuenta tu audiencia. Intentar no dejar de ser genuino. Pero lo de no poner palabrotas porque es como no se puede decir, pues tampoco pasa nada, porque si te suma a la naturalidad, pues está bien. Dependiendo de la audiencia, porque la gente puede decir, no, hombre, claro, bueno, sí. Pero que no es una cosa de, no, ni una sola palabrota. Ligándolo con las palabrotas, también con la forma de vestir ante una presentación. ¿Debemos adaptarnos, como dices, al igual que las palabrotas, la vestimenta en una presentación? ¿O tirar por la parte de, no, esta es mi marca, esta es mi forma de ser y lo transmito también con la vestimenta? Claro, sin duda alguna por marca personal. Por ejemplo, yo intento, ahora ya lo hago un poco menos, pero intento siempre llevar ropa un poco más chillona. Y muchas veces no cuadra con el estilo de mi audiencia. Pero yo entiendo que cuando me contratan un estilo de hacer las cosas, pues eso, yo soy una palabra que en los reels a veces pues, digo palabrotas y no las quitamos, o eso se me ve con ejemplos muy naturales y no. Sí. Y va en mi pack. Y hay empresas que buscan eso. Y a lo mejor hay otros oradores, otros formadores que tienen pues otra manera de vestirse distinta y reflejan otra imagen. Que no tiene nada que ver con la calidad que ofrecemos unos y otros, eso está al margen. Sí. Entonces, si tienes marca personal, pues apuesta por tu marca personal. Y si eso afecta a la ropa, la afecta. ¿Vale? Si no tienes una marca personal muy marcada y lo que quieres es, porque claro, yo me dedico a esto, pero igual tú vas a hacer una charla de vez en cuando o yo qué sé, ¿no? O no tienes ninguna marca personal en el vestuario. Entonces, siempre imagínate cómo van a ir los otros y acomódate a cómo van a ir vestidos. Y si no lo tienes muy claro, la fórmula de el tejano o el pantalón con un polo o una camisa, pero no camisa y polo, ¿sabes? O un polo con camiseta o una camisa sin nada más y eso, ¿no? Y unas bambas que sean
zapatillas deportivas elegantes, que estén bien, de ese punto intermedio entre, ¿sabes? O una camiseta y una americana. Ujú, Siempre intentar no irnos muy a los extremos. ujú. Bien. ¿Las presentaciones de 5 minutos se preparan igual que una ponencia de 1 hora? ¿Tiene la misma estructura? Claro, depende de lo que tú quieras conseguir con esa ponencia. De estructura, te lo diré distinto. Mira, una presentación de 5 minutos tardas mucho más que en preparar una de 1 hora. Ujú, En 5 minutos tienes que saber muy bien qué parte de información vas a dar y tienes que tenerlo todo muy controlado para no alargarte. En ujú, 1 hora tienes mucho margen de maniobra. ujú. Básicamente, mira, si tú quieres hacer una estructura que sea flexible y que te pueda encajar en más o menos cualquier situación, Sí. entendiendo que hay estructuras que son específicas para cada cosa, pero una que funciona muy bien es la estructura del tricolon. ¿Tricolo? El tricolon. Sí, el tricolon es un concepto Ujú, de los griegos, de Cicerón y de Aristóteles, que funciona muy bien y lo vas a ver muy claro. Al final, nosotros, cuando argumentamos algo a partir de 3 ideas, de 3 conceptos, cuando juntamos 3 elementos, no te sí, da la también. sensación de que es completo. Se emplea también en marketing, sí. Sí, claro que se aplica, ¿no? Cuando tú tienes 3 precios distintos o vas a hacer, ¿no?, upselling, ¿no? O quieres comprar y quieres mejorar tu servicio de una cosa que has contratado, te Ujú, ofrecen en general 3 opciones, ujú. ¿no? Gratis, un upgrade de nivel 1 y el de 2. Pues siempre con 3 parece que tienes suficientes opciones para escoger. Si te ponen muchas, ¿qué pasa? Que nuestro cerebro irracional, que la parte reptiliana es la que se encarga de hacernos sobrevivir, para hacernos sobrevivir lo que hace es ahorrarnos energía, quiere que nos ahorremos energía. Por eso, en general, todo lo que hacemos va encaminado a que al cliente, al usuario final, le ahorres pasos, se lo hagas lo más sencillo posible. Ujú. Entonces, para ahorrar energía, nosotros cuando le ofrecemos opciones, si le ofreces muchas, tendrá demasiado donde escoger y se va a agobiar. Y eso Ujú, es un experimento que se hizo en Estados Unidos y que está más que probado. Por eso 3 es la medida justa. Y por eso, ujú. del mismo modo, si yo quiero que tú veas que mis argumentos son sólidos y que son suficientes, te lo pongo en 3 grandes ideas y estructuro en 3 grandes ideas lo que quiero comentarte. Y Y si hago el tres árbol. ideas la metes en la formación de 5 minutos, ¿cómo la introduces? O sea, tú ves muchas ideas para solo 5 minutos, ¿no? No, como has dicho que la estructura de una presentación de 5 minutos, dividirla en tres, ¿no? ¿O no te he entendido bien? Sí, en 5 minutos dividir en 3 grandes ideas aquello que quieres comunicar. Vale, vale, entiendo. Vale. La presentación, presentarte a ti mismo. Sí. ¿En qué momento lo haces? Claro, o sea, tuvimos ahí no sé si lo dices por un reel que hubo un poco de movida, ¿no? Claro, al final la gente tiene tendencia a presentarse al principio y es una cosa bueno, que hemos heredado, pero que no tiene mucho sentido desde muchos puntos de vista. Y yo siempre lo digo y es muy sencillo y nos pasa a todos. O sea, ¿qué valor tiene que te presentes Ujú, antes de decir qué es lo que puedes hacer por la gente que ha venido a verte o que te va a escuchar? O sea, exacto. primero tienes que ofrecer valor y luego, en todo caso, la gente puede estar interesada en decir, vale, lo que este tío me vende me encaja, pero a ver, ¿este tío quién es? Entonces igual sí. Ujú, Y además también, si tú quieres decir quién eres en el sentido de darte valor para que la gente vea que la información que puedes dar pues tiene sentido y que tú eres una persona que, ¿no?, tiene suficiente experiencia para hacerlo, lo puedes hacer de muchas maneras, pero en ningún caso ya sabemos leyendo el currículum o no sé, ¿no? O eso. O incluso presentándose con cosas muy vagas de, ay, qué ujú, feliz estoy de estar aquí con vosotros, no sé qué. ujú. O sea, muy parecido a como últimamente se hacen las charlas TED, que comienzas ya directamente o con Sí, storytelling o con... siempre son así las Ujú. charlas de sí, sí, claro, es que no. ¿En qué momento metes el storytelling en una charla? Mira, el storytelling lo puedes meter cuando haya una resistencia un poco fuerte. Imagínate que yo pienso que, mm, imagínate que yo pienso que trabajar solo, porque soy una persona individualista, te permite llegar más lejos, ¿vale? Y perder menos tiempo y tal. Y yo sé que en mi público hay mucha gente que tiene este perfil. Y yo voy a dar una charla. Y yo lo que quiero explicarles es que tienen que trabajar en equipo. Como ellos tienen una resistencia previa ante eso, lo que puedo hacer es explicar una historia. ¿Y cuál es el valor de la historia? El valor de la historia es que al final de la historia hay un aprendizaje que nadie puede rechazar, porque todos tenemos una cultura Ujú, que es común. ujú, Pues no sé, ¿no? El esfuerzo tiene premio. Más vale. Sí, hay una frase que dice: si trabajas solo llegarás antes, si trabajas en equipo llegarás más lejos. Entonces tú buscas moralejas ujú, que puedan encajar con el objetivo, que es convencer a esa persona que tiene una resistencia de que solo es mejor, a que lo mejor es trabajar en grupo. ujú, Entonces tú explicas esa historia y al final de la historia, que puede ser un caso personal o no tiene necesariamente por qué serlo, aunque funciona mejor si es personal, al final de esa historia llegas a la conclusión y la persona dice, ah, vale, claro, sí, es que es verdad
que en equipo, ¿no? Pues se llega más lejos. Y luego de la historia ya lo argumentas en los argumentos que le vas a dar a esa gente en concreto del por qué en su caso en concreto trabajar en equipo es mejor. O sea, si hay una resistencia, la puedes vencer con una moraleja que está dentro de la historia. Pero hay muchas fórmulas en las que puedes utilizar la historia. Al final la historia, ¿qué es lo que nos pasa? Que en la historia, cuando tú cuentas una historia, ¿qué buscas? Buscas que la persona se pueda identificar contigo y lo va a hacer no desde el caso en sí, lo va a hacer desde lo que has sentido, pues he sentido miedo, he sentido, pues yo qué sé, ilusión, he estado nervioso, lo que sea, y esos sentimientos todos los sufrimos, ¿no? Y los sobrepasamos de algún modo. Entonces, yo en la historia te explico esos sentimientos para llegar a esa moraleja que quiero que aprendas. Y tiene una secuencia, ¿no? Un inicio, un nudo y un desenlace que además puedes variar, puedes empezar por el final, esas historias que empiezan por el final, y luego remontas toda la historia, ya sabes, ¿no? O desde el punto del momento en el que hay una situación así, ¿no? Sorprendente, empiezas desde ahí y luego rehaces la historia, ahí puedes jugar. Pero los pasos, las etapas están. Hablar de las emociones están. Buscar arquetipos, que son personas que en esa historia tienen conductas que no son familiares. Por ejemplo, el héroe. Tú puedes ser el héroe dentro de esa historia, pero en algún momento puedes ser también el sabio, porque resulta que ayudas a otros que vienen por detrás a hacer lo mismo que has hecho tú. O puede ser, pues yo qué sé, hay muchos, el mago, que es esa persona que te dice, hostia, ¿por qué no haces eso así? Que te lo encuentras por el camino, o te da la arma secreta para poder, ¿no? Superar esa situación de miedo en tu historia y llegar al éxito, y luego, pues, ¿no? Que te permite completar la historia y llegar a la moraleja. Entonces hace que la gente nos identificamos mucho con las historias y con los personajes y nos pongamos fácilmente en el lugar de los otros. Eso que acabas de decir a nivel arquetipo, personaje, me ha recordado una conversación que hemos tenido en la cafetería sobre los tipos de personas a la hora de comunicar, que se diferencian por 4 colores. Por si nos puedes explicar. Sí, está el rojo, el amarillo, el verde y el azul, estos 4 colores. Al final esto es una manera esto se hace para montar equipos que funcionen. Bien. Entonces, lo interesante es que puedas tener los 4 colores. El color rojo es la persona que es muy ejecutiva. Es una persona que no le vengas con historias, que hagamos, y él lo tiene claro, o ella lo tiene claro, ¿eh? Vamos al lío, el tiempo es oro, haremos esto, y a veces si tiene un mal día te puede delegar muy mal. Oye, mira, delegar mal no de malas maneras necesariamente, pero no sé, pues mira, Javi, vas a hacer esto, y no te explica ni cómo. Es pum, pum, muy directa. El amarillo es más rollo yo. Pues vamos a montar una fiesta, oye, que haya buen rollo, jijaja, aterrizo lo justo, ya me lo miraré después, ¿no? Un poco, pues eso, un poco... La magia está chunga, ¿no? De sí, pero bueno, pero un poquito de... Por eso no podemos ser todos amarillos, porque no saldría nada, ¿vale? Creativo en general, todo eso. Luego está el verde, que es el que evita el conflicto. Al verde dices, oye, mira, vamos a hacer esto, poco te lo discute, se pone a hacer esto, y lo que no quieres es que haya malos rollos. Todo bien. Es una persona que es el típico la típica, que pues, tú hablas con él y te dice, oye, ¿qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Bien, oye, el fin de semana, ¿qué tal? Bien, bueno, y lo de tu mujer, ¿todo bien? Y necesitas como ese punto de contacto cálido, ¿no? En general en las interacciones comunicativas. Y luego, bueno, a ver, pues ¿qué es lo que hacemos? ¿Vale? El rojo no, el rojo es, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer? ABC, ya está. Y luego está el azul, que es el de, para hacer una fotografía muy rápida, es parálisis por análisis. El azul es el que quiere tener plan A, plan B, plan C. Vamos a ver si hay que hacer esto o hacer lo otro, y si hacemos esto, ¿qué puede pasar? Y claro, calculando tantas posibilidades, al final también se pierde mucho tiempo. Entonces, bueno, necesitas un equilibrio entre estos 4 colores para que un equipo funcione bien. Y cuando se hace selección de personal o quieres montar equipos, se tienen en cuenta los 4 colores, o debería, para que eso funcione. ¿Cómo llegas a redes sociales? ¿Cómo y por qué? ¿Cómo y por qué? Mira, llego a redes sociales porque tengo un amigo que tiene un TOC con las redes sociales. Sí. Y es un visionario. Entonces ya me dijo, oye, el TikTok, que la gente no le da bola, métete en el TikTok. Cuando el TikTok se consideraba que era solo para adolescentes y que se publicaban vídeos de bailar y cosas así solo. Me dijo, no, publica ahí en oratoria, y fue el primero. Creo que fue el primero aquí, da igual, no veía ningún referente. Luego se metieron más gente en TikTok y fue él. Luego me dijo lo de los podcasts, antes de que llegaran aquí, que estamos haciendo uno. Hace 6 años me hablaba de los podcasts. No, hay que hacer un podcast, no sé qué. ¿Qué me pasaba a mí? Que no soy constante. Sí. Y la segunda es que tenía mucho trabajo y era como, vale, pues ya lo haremos. Entonces, ya después de que me dijeron lo del podcast y que viera cómo estaba tirando el podcast, que ya empezaba a salir con fuerza y tal, le dije, bueno, pues vamos a hacer algo ya serio. Y me dijo, pues mira, vamos a pivotar, voy a hacer crecerte en Instagram, voy a hacer esto aquí, voy a hacer pruebas, tal. Entonces él empezó a probar y a hacer ensayo-error. Pero como es un tío tan metido, ¿no? Y que le gusta tanto, que analiza tanto las cosas, y yo sabía que era así, encontró la fórmula para que funcionara.
Y entonces hicimos nuestra propia fórmula para hacer los reels. Ujú. O sea, empezaste con TikTok y después pasaste al resto de redes Bueno, sociales con todas a la vez. no, hicimos Instagram y TikTok al mismo tiempo, porque al final empezamos con Instagram, TikTok y luego fuimos a Facebook y Bien. después YouTube. Cuando ¿Y, salieron los shorts. y cómo pasaste de 100.000 seguidores, de 0 a 100.000 seguidores en 3 meses? Pues mira, pasamos, como pasa, ¿no? Con un primer reel que nos abrió un poco la mirada. Sí. Y es que era un reel que estaba haciendo una formación para una aseguradora, da igual. Y era una época en la que hablaban mucho del tema de la paridad hombres-mujeres. Estaba muy en boga. Aún lo está, pero en ese momento estaba empezando. Y salió de un modo bastante informal una conversación entre los miembros, los participantes en la formación, que decía una chica, oye, pues a mí me interrumpen mucho por el hecho de ser chica. Es más, entre las chicas nos interrumpimos más que se interrumpen a los hombres. Y había una estadística que lo reforzaba. Entonces, de ahí me salió darles un consejo, un truco, un consejo a las mujeres para que las interrumpieran menos. Y el reel era eso, ¿no? ¿Qué hacer para evitar que te interrumpan? Entonces hablaba de acabar las frases en agudo, porque si acabas la frase en agudo es muy difícil que te interrumpan. Si yo te digo, bueno, y este ha sido un buen día por hoy, y no solo ha sido eso. Han pasado muchas más cosas y son cosas que te pueden interesar. Y cuando yo acabo aquí arriba y no cierro la frase y acabo en agudo, para ti es más incómodo interrumpirme porque está claro que no he acabado la frase, pero te digo, porque está claro que no he acabado la frase. Si lo modulo en grave, tú tienes pie para interrumpir. Entonces empezaba así. Y luego dijeron, ya, pero a veces ni así. Entonces dije, bueno, entonces refuérzalo con el parándolo si va a hablar, ¿no? Pues, y no solo eso, sino que no sé qué, ¿vale? Y les dije, y si además así no tal, di el nombre. No solo eso, Javi, ¿no? Entonces aún es más difícil que te interrumpan. Y eso, pues nos pasó de 3.000 que teníamos a, pues eso, a 100.000. Sí, sí, lo típico de pi, 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 todas las notificaciones. Entonces, bueno, sí, es el subidón que todos contamos, ¿no? De ese momento ahí de dopamina muerte. Claro, sí, sí, porque piensas que te puede cambiar la vida. Luego a mí no me la ha cambiado, pero piensas que te la puede cambiar y seguro que te la puede cambiar si lo haces bien, ¿eh? Que esa es otra parte que es un debe en mi negocio clarísimo. Pero bueno, en ese momento nos pasó eso. Y recuerdo que eso nos abrió una puerta que no exploramos lo suficiente, francamente, y ahora tenemos clarísima, que es la gente no sigue tanto los reels donde das consejos más específicos sobre presentaciones en sí, sino sobre situaciones del día a día y cotidianas, como evitar que te interrumpan, que eso es una cosa que le puede pasar al directivo que presenta ante un equipo o le puede pasar a cualquier persona en cualquier ámbito. Entonces, tanto yo como otra gente que se dedica a lo mismo que yo estamos tirando hacia aquí, ¿no? Hacia dar más consejos sobre el día a día en comunicación. ¿Comenzaste haciendo tú todo o ya desde el inicio delegabas guiones, edición de vídeo, publicación? No. Bueno, la edición de vídeo sí, porque iba con el chico con Albert, ¿no? Que es el que me lleva a las redes, y que dijo, no, yo pues te voy a editar, y yo le pagaba y lo dejaba en sus manos porque era casi como su proyecto, su parcelita. Pero el resto no. Pues el copy de la web me lo hice yo la primera vez, funnels de venta, aunque pues escuchaba e intentaba hacer cosas, pero como no soy muy persistente a veces tampoco me acaban de funcionar. No, empiezas haciéndolo todo tú y eso, pues aprendiendo un poco de todo. Y con ganas de dedicarte a lo que te interesa, que es lo que se te da bien, que es formaciones. O sea, todos sabemos que lo que se nos da bien es lo que tenemos que priorizar y el resto hay que delegarlo. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Cómo creces de un modo suficientemente ordenado para tener suficientemente músculo financiero para poder hacer un equipo donde tengas que poder delegar las cosas y que poder invertir las suficientes horas ese equipo en cada cosa. Porque trabajo con freelance, básicamente. Entonces, claro, el freelance no es lo mismo que le des 1 hora para trabajar que le des 4 al día. Claro. El nivel de compromiso va a ser distinto. Claro. Y es normal. Entonces, bueno, esas son las partes que más me cuestan, la verdad. ¿El delegar o...? El delegar y hacer el equipo, ¿no? Y decidir cuándo invierto en cada una de las piezas del equipo, cuántas horas, qué tenemos que conseguir con eso, y luego que yo pueda tirar, porque en la parte de redes sociales, cuando eres marca personal, tienes que estar mucho tú, ¿no? De repente no puede salir nadie por ti y no sé, tienes que estar, ¿no? Entonces, bueno, eso, a veces necesito que me hagan de jefe a mí. Pero yo no sé hacer de jefe ni de mí mismo. O sea, en las formaciones sí, pero solo en las formaciones. Si me pones aquí ante cualquier público y yo sé perfectamente cómo hacer la formación, como todo lo sé. Pero luego ya, eso, ¿no? Pues hostia, cuando te escriben los mensajes directos, ¿no? O un nuevo follower que hablábamos, ¿no? Pues oye, decirle algo, oye, pues gracias, no sé qué, cualquier cosa, dime. Por ejemplo, lo hice con una futbolista profesional de la selección española que juega en el Barça y que me contactó. Con un DM. Me contactó, no, me empezó a seguir. Mira, y la contacté, hostia, lo mismo que tú me has dicho. Hostia, Ona, es Ona Valla. Oye, Ona, pues gracias, no sé qué, no sé cuántos, tal. Y me dijo, pues oye, mira, porque me gustaría que me enseñaras. Vale, perfecto.
Estuvimos en contacto por DM, pero yo no fui a cerrar, no fui a apretar. Sí. Luego se fue a Estados Unidos de stage con el Barça, luego ahí Sí. por cambio de horario se enfrió y a lo mejor no la voy a hacer. Claro. Pues esa visión estratégica de hago una valla, ¿no? Que es una persona conocida y eso ¿no? te da un prestigio y de ahí puedes no sé qué. Toda esa estrategia no la aprovecho y me ha pasado con gente muy potente que me ha contactado. Entonces me faltan esas cosas. Eso tenemos que verlo. Eso tenemos Yo que tengo que verlo verlo porque... contigo porque, claro, porque al final tengo trabajo y voy haciendo y pues como me viene el trabajo más o menos solo, pues no necesito... Pero claro, Sí. si pico con un poco de estrategia, Sí. pues esas cosas me faltan. Eso tenemos que verlo porque tienes un contenido de muchísimo valor, como te decía, en el momento en el que te he conocido. Que cada píldora, y te lo dirán las personas que te siguen, las personas que te escriben, como pequeños tips genéricos que cualquier persona en casa puede aplicar, cómo puede hacer cambiar tu mensaje. Es que lo veo clarísimo. Así que eso tenemos que Bueno, verlo. igual luego cuando hagamos la entrevista hablamos a ver si me das un Vale. poco de empuje porque Sí, estoy aquí. como sea. En A fin. nivel formación, ¿cómo preparas tus formaciones? La formación que puedas implementar de forma presencial o digital, ¿cómo la estructuras? Mira, una formación que también tiene mucho que ver con cuando cuando preparamos una presentación o una explicación. Ujú. Una formación necesita tener, por un lado, una estructura muy clara. Sí. Y yo estructuro en 3 grandes partes mi formación porque sé que es la mejor manera de hacerlo. Entonces yo lo hago en 3 grandes partes, que es lo que te decía al principio: contenido, voz y lenguaje corporal, que es lo que conforma el hablar en público, la oratoria, a grandes rasgos. Luego a partir de aquí siempre busco momentos que sean wow. Momento wow es eso, ¿no? Pues un momento de, hostia, sí. Y ese hostia, sí, que hace la gente cuando te escucha, hace que ganes credibilidad y que continúen enganchados. Por ejemplo. Pues por ejemplo... por ejemplo, vale, pues les explico la técnica del vacío Sí. y les digo, no sé si la habréis visto todos la película, les digo, ¿habéis visto una película que se llama American History X con Edward Norton? Sí, peliculón. Te diría, ¿tú te acuerdas cuál es la escena que más recuerdas de esa película? Joder, la escena en la que pone a la persona en el bordillo y hace el gesto de matarlo. Sí, ¿no? De romperle la boca con la bota, ¿no? A Sí. la persona que le había atacado, ¿no? Sí. Vale. ¿Viste la escena o cerraste los ojos? Creo que recordar que aparte de la mirada, sí. Apartaste la mirada, pero tu cerebro reconstruyó la escena. Sí. Digamos que nosotros cuando tú le quitas, por eso en las películas de miedo no necesitas ver ahí las vísceras, porque nuestro cerebro cuando tú le quitas una parte de la información, un frame visual o una parte de esa información, tiende a, si tiene suficiente contexto, tiende a completar esa información. Lo recrea. Entonces, eso es la técnica del vacío que aplicamos en la oratoria. Si yo le quito una parte de la información a lo que te estoy diciendo y te genera un vacío de conocimiento, tú vas a intentar rellenarlo. Entonces les pongo ejemplos de cómo hacerlo. Entonces hay distintas maneras. Por ejemplo, yo te puedo hacer para generar una técnica del vacío, que lo habréis visto que lo hacen a veces, te puedo decir, oye, mira, hoy te voy a hablar de una persona que empezó su negocio en un garaje. Una persona que, un clásico, que después de consolidar la marca y crecer, la echaron fuera siendo él el creador de esa propia marca. Una persona que luego volvió y no sé qué, no sé antes. Hoy te vengo a hablar de Steve Jobs. ¿Yo qué hago? Te omito la información clave que es la persona y te doy pistas para que tú intentes completar ese puzzle. Pues se puede hacer así, se puede hacer a veces cuando lo haces con preguntas reflexivas. Javi, ¿qué es lo único que te falta para dar un salto y multiplicar por 3 lo que estás ganando? ¿Eso es posible hacer en el próximo año? ¿Hay gente que ya lo ha hecho antes que tú? Mira, Javi, te voy a explicar qué es lo que tienes que hacer en 3 pasos para en medio año ser el referente de marketing digital en el país. Y te hago otra fórmula, con preguntas reflexivas. Pues esa manera de generar técnica del vacío es lo que hace que puedas mantener la atención. Y luego te vas a los reels y ves qué es eso, ¿no? Porque en Instagram o cuando haces reels, pues planteas generas un vacío de conocimiento, le das contexto, al final lo resuelves y pones un ejemplo rápido para que la gente lo vea. En marketing hay una técnica que no sé si es la misma o es muy parecida, en la que se basa en no dar la información, sino crear la información. Y no me recuerdo el libro, pero comenta que pone un ejemplo de, puedes decir que tienes el mejor helado de chocolate del mundo. Puedes decir, cuando te pregunta el cliente, este es el mejor, ¿cuál es el mejor helado? Este es el de chocolate. O puedes decir, el helado que siempre se nos agota es el de chocolate. La persona está recreando, no se le está dando la información, lo está recreando. Entonces creo que iba por ahí también. Al final está muy ligado. Haces que él llegue a la conclusión por sí mismo, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente. Pues es eso. O sea, al final, ¿no? Generas una situación para que lleguen a la conclusión. Lo único es que la alimentas. O sea, en la oratoria tú la alimentas.
En tus competidores, ¿cómo los ves? ¿Lo ves como competencia? ¿Lo ves como motivadores? Sí, he tenido fases de todo, tío. O sea, he tenido fases de, no sé, por ejemplo, Fer Miralles, ¿no? Al principio. O sea, he Sí. tenido fases de odio, de amor y de todo, sí, Sí. porque si quieres te digo, o sea, he tenido fases de, o sea, lo guay de decir que hay una parte de eso, Sí. es la de que te motiva, ¿no? De, Sí. hostia, pues hay que seguir porque él hace esto, pues venga, no sé qué, hay alguna alternativa que se hace en Estados Unidos, hostia, esto lo hace ahora igual que yo y antes no lo hacía, yo hay cosas que a lo mejor antes no hacía y ahora las hago igual que él o, ¿no? La gente que Sí. yo sigo, ¿eh? Porque no solo son españoles los que sigo. Esa parte está guay. Luego hay momentos de, me cago en la puta, pues en TikTok que fui el primero, si hubiera seguido, mira, ¿no? Porque pues mira, ya se ha puesto fuerte por el TikTok en este caso, de aquí se los llevó a Instagram, que era un momento en que tú te podías pasar seguidores de TikTok a Instagram, ¿no? Que había como este flujo, que ahora ya no Sí. está, y de aquí se los ha llevado a YouTube, y ha hecho mil cosas bien, ¿no? Pues ahí pues frustración de, pero si te lo decía el Albert, que es el chico este del TikTok que me lleva a las redes sociales, te decía, no, métete en TikTok, no sé qué, me meto y porque no soy constante, pum, no lo hago. Frustración, ya no tanto no con este caso con Miralles, sino con yo de no haber continuado con una cosa que Sí. había sido el primero y estaba bien posicionado. Hay otros momentos que no, que me inspira mucho verlos. Ujú. Y me inspira mucho, sobre todo, también ver mucho qué es lo que pasa en Estados Unidos, Ujú. ¿no? Qué es lo que hacen los popes de la comunicación ahí. Y luego ver también gente pues, que viene nueva y que ves que siguen la estela y que hacen que tú también haces, Sí. que han introducido ellos que tú no haces si te puede interesar. Ujú. Pero bueno, al final sí que llega un momento en el que un poco tú ya tienes tu sistema y sí que lo que yo hago es estar pendiente de en qué me diferencio de ellos, ¿no? De Bien. cada uno de los que va saliendo y ver si hay algún perfil que sea más parecido a mí. Porque al Ujú. final lo que enseñamos, no sé si es exactamente lo mismo o no, Sí. pero no puede ser muy distinto. Entonces ahí donde marcas la diferencia pues es en otras cosas que no son el conocimiento en sí. Ujú. ¿Y en qué parte te gusta a ti diferenciarte de lo que tú ofreces? Sobre todo en la capacidad que tengo de generar confianza con la gente con la que informo, de transmitir la pasión, de hacerlo muy al detalle, porque al final, como ya te había dicho al principio, empecé haciendo cualquier profesional, empecé a formar a gente muy Sí. distinta, llevo muchísimos años y entonces ya cualquier situación que me planteen, yo enseguida busco la fórmula, ¿no? Pues tengo esta presentación con estos problemas, este es mi tipo de público, yo tengo estas particularidades como presentador y tenemos este contexto de presión. Ujú. Vale, pues, ¿no? ¿Qué quieres conseguir? Enseguida ordeno las piezas. Entonces lo puedo hacer muy personalizado, porque Ujú. no me cuesta, además soy muy creativo y lo hago muy cercano, muy ameno, muy pasional. Entonces eso hace que la gente esté muy enganchada. Yo hago sesiones de online de 4 horas y la gente, o sea, está las 4 horas. En algún momento se despistan con alguna cosa, pero no tengo problemas Ujú. de estos. Y es porque eso, aparte de que conozco muy bien el oficio, yo tengo una energía que en general Ujú. engancha mucho. ¿Cómo están estructuradas tus formaciones? Mira, mis formaciones están estructuradas en, empiezo explicándoles cuál es el itinerario que vamos a seguir y es conocer tu audiencia, gestionar los nervios, que antes hemos hablado que el lenguaje corporal es lo que hay que mantener a Sí. raya para que no se vean los nervios. Luego explico esa parte del contenido para que sean claros y concisos cuando explican las cosas. Luego Sí. vamos a la parte de la voz para ganar ese carisma, esa cercanía y sobre todo para gestionar bien las pausas, los silencios, clave, súper importante. Y de ahí nos vamos al lenguaje corporal, que suele ser el más goloso para la gente, pero para mí es donde tenemos menos tela que cortar. Porque al final el lenguaje corporal es algo que en general sale de un modo natural. Sí. Entonces, tú lo puedes trabajar muy bien para gestionar los nervios, eso sí, porque ahí sí que tienes que tener control. Pero una vez ya estás cómodo, sacarle provecho, le puedes sacar provecho, pero no hay tanta historia, porque por más que te diga, pues movimiento metafórico, movimiento real, movimiento circular, no vas a estar ahí pensando, ahora hago un movimiento circular con las manos, ahora hago un movimiento, ¿no? No sé, real y describo. No va así. Ujú. Entonces, al final es bueno que tengas el cuerpo alineado, activarlo, 2, 3 movimientos, microgestos, contacto visual, pero son Ujú. cosas que reviso poco porque intento que sean de un modo muy natural. O sea, tú impartes la teoría y hay parte práctica en la que Ah, los ves, sí, claro. claro, claro. Sí, sí, yo siempre hago, mira, yo siempre hago. Hago primero que entiendan qué tienen que hacer y el por qué. Si Bien. entienden el por qué, la gente tiene criterio y puede adaptar su comunicación a cualquier situación, Muy esté yo bien. delante o no. Eso es lo primero. Lo segundo, quiero que vean algún ejemplo de orador. Siempre les pongo ejemplos de oradores profesionales, Ujú. 30 segundos para que entiendan lo que les estoy pidiendo. Y ya son cosas que hacen bien o cosas que no hacen todo lo bien que podrían hacer. Ujú. Porque no todos comunicamos al 100% bien, hay cosas que podemos mejorar. Pues se lo enseño también, que tengan capacidad de análisis. Ujú. Luego hacemos prácticas individuales y en grupo, porque también me interesa que se fomente ese clima de confianza entre ellos. Entonces siempre empezamos trabajando con grupal, con parejas, etc. Ujú. Y después de esto, lo que siempre hago durante la formación es auditar la comunicación de todos vosotros,
Entonces, yo veo que Javi tiene fortalezas, lo que te decía, un ritmo lento, sabe gestionar bien las pausas, su posición corporal es bastante buena. Vale, eso son fortalezas. ¿Qué es lo que necesita Javi? Pues oye, a lo mejor comunicar con más pasión, ¿no? Conectar mejor con la gente. ¿Qué le voy a decir a Javi? Lo que te decía, que ponga pausas largas para ponerle drama, que replique un diálogo para salir del monótono, que utilice preguntas conectoras, por ejemplo, que pueden ser... ¿y por qué te digo esto? Cuando haces esa pregunta conectora estás modulando, luego vas a poner una pausa porque tú tienes facilidad para ponerlas, generas una pequeña técnica del vacío de conocimiento. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué me lo dices? Lo digo porque... ¿O qué tiene en común esto con lo que te he dicho antes? ¿No? Pues con las preguntas conectoras a ti te irán bien para... Entonces, cojo 2 o 3 tips claves, te explico por qué estos van a ayudarte a transformar la comunicación y en lugar de pelearnos en que tú le pongas, pues yo que sé, modulación cuando comunicas, que te va a costar mucho, o tono, pues lo dejamos, da igual, porque no necesito que pongas tono si pones pausas dramáticas y si utilizas estos truquitos para que el tono de voz no sea plano. Igual no sabré qué intención emocional en concreto me estás transmitiendo con tu tono, pero sí que veré que desde las pausas eso es importante, que aquí estás implicado emocionalmente, que aquí no sé qué, y para ti será más sencillo. Menos frustración, menos tiempo, resultados más rápidos. Luego, si un día quieres ser orador profesional, ya incorporaremos el tono si hace falta. Pero la gente en general o me contrata para hacer conferencias y ya suelen ser gente que tiene muchas cosas alineadas, o me contratan para cosas menores, entre comillas. Pues, ¿no? Pues charlas con sus equipos, entre departamentos y a lo mejor alguna presentación ante el board, ¿no? La dirección puntual, pero no se ganan la vida con eso. Lo que quieren es ser efectivos, transmitir credibilidad. Entonces hago eso, yo le llamo el método dominó. O sea, la comunicación son muchas fichas, ¿no? Imagínate que nuestra comunicación son fichas del dominó. Yo puedo ir a alinear ficha por ficha, tumbar ficha por ficha para que se ponga en su lugar correcto, ¿sí? O buscar las 2 o 3 que tumbándolas de un modo automático tumbe el resto de fichas de tu dominó comunicativo para que se alinee todo de un modo natural. Es que si no lo hacemos así es muy complicado. Ir pieza por pieza como lo hemos estudiado es mucho tiempo, para mí no es efectivo, ya lo aprendí hace tiempo. Entonces, auditar y ver qué fichas del dominó os tiro para que todo quede alineado automáticamente. Tenemos una formación entonces en donde analizamos qué mensaje queremos transmitir, a quién se lo queremos transmitir, la palabra, el tono y la comunicación no verbal. La voz, lenguaje corporal, sí. Y luego ya lo pones en práctica y evalúas tú dónde están sus fortalezas y oportunidades, ¿no? De hecho, ya lo hago al principio incluso. O sea, al principio hago una dinámica y yo ya veo cómo comunica la gente, porque al final Y tú ya en cuestión de segundos ya sabes por dónde va la cosa, ¿no? En general tengo una primera impresión, como mínimo, y luego la refuto o la valido o digo, hostia, sí, pero hay estos detalles. Pero eso lo veo muy rápido. Entonces yo enseguida, cuando empezáis la formación, yo os digo, oye, de entrada tú seguro que tendrás que priorizar pausas. Tú, no sé, activa tu lenguaje corporal porque eso te va a ayudar también a activar tu voz. Por ejemplo, un tono de voz plano en general implica, un lenguaje corporal apagado. Entonces, si yo veo que alguien tiene un lenguaje corporal apagado, pero la voz no la tiene plana del todo y tiene un poco de virilla ahí, pues tiro de la voz, porque yo sé que tirándole la voz, que le va a costar menos que tirar del lenguaje corporal, automáticamente va a activarse su lenguaje corporal. En lugar de insistir en, no, pues yo que sé, abre el cuerpo, no, pues colócate así, no, pues colócate en el espacio, haz este gesto, no, porque esa persona por ahí va a sufrir más, pero por la voz igual sufre menos, o viceversa. Entonces yo busco rápidamente el camino y les digo, oye, mira, las piezas son esta y esta. De este modo el lenguaje corporal se activa, así puedes mantener más la atención, te será más sencillo poderte mover en el escenario, no sé qué, no sé cuántos, y ven toda la correlación de cosas que, tirando esas 2 piezas, se consiguen. Aprovechando lo que estamos aprendiendo en esta entrevista, el poder del storytelling, un caso de éxito que tengas, cómo llegó una persona y cómo salió de tu formación. Sí, hostia, muchas. Por ejemplo, estoy formando ya es un cliente recurrente, ¿no? Cliente amigo, porque al final yo también, bueno, soy así muy fresco y acabo casi haciendo relación de amistad, ¿no? Pero bueno, sí, hay un directivo argentino que había sido jugador de rugby profesional, es Joaquín, que trabaja para un banco en Latinoamérica. De hecho, más que un banco, lo que se hacen es dejar crédito, ¿vale? Entonces, esta persona empezó con un equipo muy pequeñito, de 5 personas, y tenía que comunicar, que era el típico perfil plano. ¿Qué pasa? Que tenía que comunicar a los inversores. Bien. Y claro, no se le ocurría ni poner storytelling, ni poner ningún elemento, porque era, oye, estos son los números, estos son los datos, no sé qué. Pero ¿qué pasaba? Que la gente, los inversores, pues desconectaban, no les interesaba mucho, sí que le seguían, pero... Entonces un día le convencí para que contara una historia sobre él se mudó de Madrid a trabajar a México. Sí. Y toda la movida familiar, etcétera.
Y le pedí y convencí a Joaco para que al principio de esa reunión con el board donde había que explicar los números, aprovechando una cosa económica que tenía que explicar, Sí. saltara su experiencia. Y después de explicar esta historia, que le fue muy bien, él primero se sacó un miedo que era, yo estoy hablando de números, no puedo salirme de lo que es un análisis numérico puramente, pero no solo eso, sino que después de contar ese storytelling, una de las personas de los inversores lo recomendó a un pool de conferenciantes y ahora es una persona que hace conferencias además de hacer su trabajo, que ha crecido mucho dentro de la empresa. Entonces, al final, a veces les hago a la gente que a veces veo la persona que tengo delante y digo, bueno, esta persona ya habíamos trabajado bien las pausas, lenguaje corporal, se comunicaba bien, pero todo muy en su lugar, muy perfecto, pero ya está. Y esa parte humana, al ver él que la podía meter y que generaba ese impacto, le generó mucha confianza y ahora hace unas presentaciones que no parecen de economista, o de tío que se dedica a los números. ¿Cómo podemos emplear la oratoria para caer bien a alguien? Mira, primero de todo, para caerle bien a alguien es importante cosas tan básicas como saberte su nombre. Ya está, muy sencillo. Nombre es lo que más nos gusta escuchar. Mantener el contacto visual. La predisposición a la sonrisa, no quiero que sea falsa. Yo lo que quiero es que hagamos que sonriamos desde los ojos, que es la manera de que esa sonrisa quede natural. Y luego, básicamente, es una atención genuina. O sea, tú tienes que interesarte por esa persona. En general, las personas siempre tienen cosas que contarte y de las que puedes aprender, aunque sea aprender qué no hacer. Si tú tienes una curiosidad genuina, todo se va a alinear de un modo natural. La posición corporal estará encarada, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando tú y yo encaro los pies hacia otro lugar, te voy a dar la sensación de que no me interesa mucho lo que me estás diciendo o que tengo prisa por hacer otra cosa. Sí. Que tú no eres mi fuego de atención. Igual que si no tengo el contacto visual. Igual que si no te hago preguntas. Muchas veces la gente, ¿no? Es lo típico de, pues tienes una conversación y tú le preguntas algo a la otra persona o la otra persona te explica algo a ti y tú dices, hostia, a mí también me pasó porque yo el otro día también no sé qué, y empiezas a hablar de ti, de lo que te pasó. En lugar de preguntar, oye, ¿y cómo te sentó? ¿Y cómo lo solucionaste? ¿Y has podido arreglar esa relación? ¿O has podido no sé qué? Hacer preguntas genuinas hacen que caigas bien a la persona porque nada nos gusta más a nosotros que recibir atención. Hay muchas maneras de recibirla, ¿eh? Pero Sí. sentir que cuenta lo que decimos, ¿no? Que a la gente le importa, que nos atienden, es una cosa que a todos nos gusta, seas extrovertido o introvertido. Fomenta eso para caerle bien, pero hazlo de un modo genuino y entiende de que de cualquier persona puedes aprender. Que sientan que están siendo escuchados. Sí, pero no, o sea, lo que pido es no lo falseemos. Claro. Yo puedo decirte, si dices el nombre, si miras a los ojos, si vas haciendo que sí con la cabeza, si tienes predisposición a la sonrisa y si haces preguntas abiertas, que no sean cerradas de sí o de no, de blanco o de negro, sino abiertas, esa persona sentirá que la estás atendiendo. Y es verdad. Pero si no tienes un interés genuino, las preguntas son de menos calidad, a lo mejor no repreguntas donde de un modo genuino repreguntarías si escuchas. Entonces, bueno, es escucha activa, ¿no? Es realmente interesarte por la persona y todo se va a alinear de un modo natural. Pero si quieres hacerlo en frío, contacto visual, decir el nombre, hacer que sí, predisposición a la sonrisa, preguntas abiertas y... ¿Y? ¿Qué más? No sabría qué añadirle, ¿eh? ¿Y? Me he quedado en blanco. Ah, pero ¿lo has hecho queriendo como para buscar atención o qué? De hecho, lo que te había comentado ¿te acuerdas que te he dicho? Mira, si te quedas en blanco en un momento, tírale a la audiencia y qué más cosas podrían hacer. ¿Sabes qué te he dicho antes? Sí. He dicho, bueno, pues si te quedas en blanco y no sabes cómo continuar, puedes ir a buscar el vaso de agua y el esquema, o como ahora que no tengo ningún esquema, tirásela al público. ¿Y qué más crees que puedes hacer para caerle bien? O sea, le estás pasando la pelota al público para que empiece a procesar, vuelva a prestar atención si ha habido algún despiste en la parte del grupo y tú recuperas el hilo, aprovechas ese momento. Exacto. Yo pienso cuál es la última cosa que te quería decir para caerle bien a una persona, pero no me ha salido más ya. Bien. Errores a la hora de comunicar. ¿El? Errores comunes a la hora de comunicar. Errores comunes son, si tienes un perfil técnico, bajas demasiado al detalle cuando la otra persona o no necesita esos detalles para tomar la decisión o directamente es que no sabe de qué le estás hablando. Ese es muy habitual. El segundo que nos hace mucho daño es buscar palabras que no nos son naturales por el hecho de que estás presentando en una situación de negocio. Pues en lugar de decir ganar más dinero... Vale. En lugar de decir ganar más dinero, pues puedes decir vamos a incrementar significativamente los ingresos.
Eso es Sí. ganar más dinero. Cuando tú empiezas a complicarte la vida para decir conceptos sencillos, Sí. primero, más opciones de liarte, porque después de esto solemos volver a explicar lo mismo con otras palabras. Sí. Entonces es doble información. Piensa que ya la primera vez la persona que te ha escuchado ha tenido que hacer el esfuerzo de, vale, incrementar significativamente los ingresos es ganar más dinero. Él lo decodifica así, porque es lo que le quieres decir. Sí, porque lo tiene que simplificar. Claro, lo simplificamos todo para entenderlo bien. Entonces, ¿para qué le haces hacer el esfuerzo? Dáselo ya, ¿no? Pues comido y masticadite para que lo digiera, ya está. Entonces, eso nos complica mucho. También piensa que cuando utilizamos palabras que son así como más abstractas, más complicadas, no son visuales. Ganar más dinero es más visual. O si te dijera, llenar la caja de billetes, ¿no? Estoy exagerando, ¿no? O ganar tanto dinero que podríamos forrar todo este edificio con billetes de 500. Todo esto es muy visual. Pero cuando yo te digo incrementar significativamente los ingresos, no es un concepto visual, es un concepto abstracto. Tenemos que pasarlo a lo visual, ganar más dinero, ganar más euros, ¿no? Tener más billetes encima de la mesa. Pues todo eso hace que, como el lenguaje no es visual, sino que es más bien abstracto y lógico, también se nos apague la parte más emocional del cuerpo. Es más complicado transmitir compasión. Y vamos a ganar mucha pasta, que te sale así, que no. Y vamos a incrementar significativamente los ingresos anuales. No te sale. Como de político, ¿verdad? Claro, es como el político dice, hostia, este lenguaje no encaja con una comunicación emocional. ¿Por qué no es? Tú no te enfadas con palabras abstractas, te enfadas de un lo que sea. No te indignas o no te emocionas. La gente no utiliza palabras abstractas para emocionarse. Entonces, cuando tú ves a alguien que, por ejemplo, utiliza palabras que son abstractas, que no son muy naturales, y le intenta poner emoción, no encaja y se ve falso. ¿Qué técnicas de oratoria se pueden usar en una primera cita para ligar? En una primera cita, o sea, esto es como... Tú sabes que una primera cita es como venderse. Sí. Hay que venderse. Entonces, tú cuando quieres vender, si eres un vendedor agresivo, mal, porque se te ve desde la necesidad. No, si tú vas a comprar este producto, mira cuántas características tiene este producto, mira no sé qué, no vamos bien. Primero, ¿qué tienes que hacer? Escuchar al cliente. En este caso en tu primera cita, la otra persona es tu cliente. Porque tú te quieres vender a tú como producto, ahora lo ponemos así, Tendré que conocer a mi cliente. Para conocer tendré que preguntar. Tendré que interesarme genuinamente por él o para ella. Y cuando tenga suficiente información, decidiré de todo lo que soy yo como producto, que vendo más, que vendo menos. Si veo que es una persona, por ejemplo, muy business o muy orientada al negocio, pues a lo mejor hablaré más de mi parte laboral, de mis retos como profesional, de mis ideas, no sé qué. Si veo que es una persona pues más emocional y que le gusta mucho la parte más, conversaciones más intensas, pues voy a bajar un poco más por aquí. O sea, voy a intentar ofrecerle al cliente. Estamos hablando de que yo quiera venderme. Sí, yo quiero conseguir la atención en esa primera cita. Eso no significa que seamos falsos. O sea, yo no voy a inventarme nada que no sea verdad. Pero puedo decidir, ¿no?, por dónde voy a explicarme un poco más. Sí, que conocer bien curiosidades que le interesa a la otra persona, hacerle muchas preguntas, ver cómo responde, ver si es segura, si es insegura, si las preguntas directas la incomodan o no, etcétera, te va a ayudar a ti después a la hora de explicar el qué y el cómo. Has comentado antes en tu formación que pones ejemplos de referentes, de pequeñas cápsulas de 30 segundos para que vean estos gestos o esta forma de comunicar o esta entonación. ¿Quiénes son esas personas? ¿Y cómo se muestran? Mira, tengo a Mark Zuckerberg de Facebook. Sí. Tengo a Kamala Harris. Tengo a Mario Alonso. O sea, lo que yo busco son gente, básicamente son gente que hay una cosa que hacen muy, muy exagerada, muy clara. ¿Qué hace cada uno de ellos? Sí. Pues me estaría bien, me queda una curiosidad de saber cada uno de esos tres. Bueno, mira, Kamala, que como tenemos, Kamala que tuvo el debate con Donald Trump y hace un tiempo. Sí. Kamala, por ejemplo, la duda que yo tenía es qué va a hacer cuando Trump empieza a hacer eso de empezar a decir mentiras, ¿no?, y cosas que son sandeces. Entonces, ¿ella qué hizo? ¿No? Pues lo hizo desde el lenguaje corporal. En lugar de confrontarlo directamente, lo hizo desde generar complicidad con la audiencia, decir, este tío lo que dice es ridículo. Entonces, con una sonrisa y interaccionando con la audiencia, con la cámara y un poco con Trump de buscas ese desactivar lo que está diciendo el otro, ¿no? Pues, por ejemplo, ese gesto lo tiene muy bien Kamala Harris y lo tiene muy estudiado, porque realmente con Trump tienes que vigilar esas cosas. Pues sería una manera, ¿no? La sonrisa la tiene muy trabajada Kamala Harris, por ejemplo. Mario Alonso, lo que te decía del volumen. Mario Alonso genera complicidad como bajando el volumen y bajando el ritmo. Y cuando hacemos eso, generamos esa sensación de lo que te voy a decir es muy importante. Y tú cambias completamente la atmósfera para generar eso. Si te quedas todo el rato aquí, no funciona, porque no hay cambio, no hay contraste. Pero yo, que soy una persona, ¿no?, que tengo un volumen alto y que tengo un ritmo alto cuando hablo porque soy apasionada en general en la vida, cuando quiero destacar algo,
bajo volumen y bajo ritmo. Y genero complicidad. Entonces, una persona que juega muy bien con estos elementos es Mario Alonso. Mark Zuckerberg, por ejemplo. Mark Zuckerberg es una persona que tiene mucha capacidad para gestionar la pausa y para analizar. Y luego es un tío que sonríe con facilidad. Entonces, la capacidad de sonreír para generar cercanía y de gestionar las pausas hace que su comunicación sea muy buena. A mí me gusta mucho cómo comunica Mark Zuckerberg y ha mejorado muchísimo a lo largo de los años. Marian Rojas, cambio de ritmo a muerte. O sea, la tía va pu, 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 no, también es muy apasionada, la dopamina, no sé qué, y de golpe pum, se frena y hace muy bien lo de destacar las cosas que quiere destacar desde las pausas. De hecho, si veis a Marian Rojas, hay vídeos del principio que ya solo con el lenguaje corporal ya se le ve el lenguaje corporal cerrado, acelerada, insegura. Sí. Y ha mejorado mucho Marian Rojas. Y ahora comunica muy bien, pero se lo ha trabajado mucho, mucho Marian Rojas. Pues busco ejemplos de esos para que lo vean, ¿no? O gente que está en el mundo de la inversión. No recuerdo el nombre, pero hay una persona que está en el mundo de la inversión que es muy potente y que el tío hace unas pausas locas. Y transmite una autoridad brutal. También va vestido, que hablamos de cómo nos vestimos, ¿no? El tío va con un americano, con la camisa, va todo así, muy bien puesto, y con las pausas, sin decir nada, te deja cagao. Y no he dicho nada. O sea, objetivamente, a nivel de contenido, eso es... No digo que no esté mal, está bien, pero no es un... Pues busco eso, que ellos se den cuenta con qué poquita cosa pueden conseguir el efecto que están buscando. Esas son las referencias que pones para ellos. Sí. Pero ¿cuáles son tus actuales referentes? Mis referentes... Asbin, que es un tío que hace oratoria, es de origen asiático y que está en Australia viviendo y que hace muchas formaciones y trabaja muy bien la parte de las redes sociales, que es una cosa que a mí me gusta mucho. A nivel de cómo comunican, me gusta cómo explica las cosas Franco Piso. No sé si lo conoces, pero hace Franco mucho... Sí, Franco Piso, creo que es argentino. Sí, es argentino. Hace mucho microgestos. Entonces, cualquier vídeo que os veáis de Franco Piso, yo hago más general, hago contenido, voz, lenguaje corporal. Está muy con el microgesto. Y a mí me ayuda mucho porque el microgesto es una cosa que he estudiado y que he trabajado, pero no tenía muchos ejemplos claros. Y Franco Piso los pone. Entonces me fijo en cómo enseña él y lo que habla de microgestos. No sé si lo estoy confundiendo con un chico que es guardia civil, que habla también de... No, tú lo estás confundiendo con el chico que lleva gafas, que es guardia civil, ¿no? Sí. Este es el habla de los microgestos, desde el punto de vista más, ¿no? De cómo investigación y cómo puedes detectar a un mentiroso, y luego lo amplía al resto de la gente. Va un poco en la misma línea. Lo que es que Franco Piso hace análisis por YouTube de 30 minutos. Por ejemplo, el último es precisamente de Donald Trump y de Kamala Harris. Entonces, tienes 30 minutos del último debate analizados por Franco Piso. Lo que he visto no recuerdo su nombre, pero eso nos hemos escrito, perdona, no me acuerdo del nombre ahora. Pero este chico hace, lo que he visto, ¿no? Son movimientos, incluso son divertidos, pues de un jugador de básquet que mira en la grada a una chica y se nota ahí la química no sé qué. Y se nota porque tal cual. Es lo mismo, solo que Franco Piso lo hace con cosas igual un poco más, ámbito más business o más político. Sí, de hecho, de este chico de que no estamos acordando el nombre, que ya lo pondremos. Porque además es que nos escribimos por DM y... Lo pondremos entre paréntesis subtitulado. Habla sobre el gesto de tocarse la nariz cuando estamos hablando, sobre el mito de que si nos tocamos la nariz, mentimos o no mentimos. Y él comenta que supuestamente que no, que es un mito, que te puedes tocar la nariz, pero no tiene por qué estar mintiéndose. Que quizás a lo mejor ya, como se ha hecho tan general, ya lo asocias a que es una mentira, pero no tiene por qué. Es verdad que tiene ahí... Tiene buenos tips. Es que ¿sabes qué pasa? Que a veces, o sea, se tienen que juntar muchas cosas. También hay eso de que si miras hacia un lugar estás mintiendo y si miras a otro lugar estás recordando. Pero tampoco significa que sea necesariamente eso solo. Entonces, si se juntan muchas cosas, sí. Que puedes decir, bueno, si se junta que miras hacia aquí, que te estás tocando no sé dónde y que no sé qué, no sé cuántos, pues sí que ahí seguramente estás mintiendo. Pero con una sola no nos vale. A nivel de contenidos en redes sociales, ¿has tenido haters? Sí, pero bueno. ¿Y cómo lo gestionas? Bueno, bien, no. Pasas de ello y ya está, ¿no? Sí, pero no lo digo desde el sobradismo, es como, pues que es normal, o sea, pero es que va en el pack desde el minuto cero, entonces tú ya te metes y aceptas que habrá eso. Bueno, o sea, sí que es verdad que, a pesar de tenerlo tan claro, hay veces que hay alguno de estos comentarios que aún te resuena que dices, pero ¿por qué? Pero le doy 0, o sea, no le puedo dar muchas vueltas porque no sé, no me cuesta gestionarlo. ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere empezar con su marca personal y que todavía no da el paso? Que se lo piense bien. Porque el camino, como decimos todos, es largo y arduo. Básicamente que si quiere empezar con la marca personal, que realmente tenga claro
que quiere apostar por ello y que se va a dejar las pestañas y que sí, que es gratificante, pero que el camino es muy largo. Yo no es que no lo recomendaría, pero me lo pensaría muy bien. Me lo pensaría muy bien, la verdad. Porque si volvieras atrás, con todo lo que has aprendido, si volvieras atrás, ¿qué sería lo que cambiarías, lo que has hecho? Lo que cambiaría... yo creo que lo que cambiaría es el hecho de que a veces me ha costado visualizar dónde quería llegar. Y sin una meta clara y sin objetivos, como ya sabemos, ¿no? A corto, medio y largo plazo, a veces das muchas más vueltas. Y creo que me han faltado marcar de un modo más claro esos objetivos. No soy rojo, soy más bien amarillo. Y me ha costado a veces, ¿no? El tener claro el propósito puede ser o el... No, sí, el propósito de cada acción o hago esto para conseguir esto y porque al final quiero llegar a esto. Y cuando te hablo de quiero llegar a esto, te refiero a cómo quiero vivir yo. Ese es como a lo que quiero llegar. O sea, no es que quiera generar más dinero porque sí o lo que sea, sino yo lo que quiero es tener más tiempo libre, decidir cómo quiero vivir y buscar un entorno de trabajo que me permita vivir de esa manera. Y eso, que tengo tan claro verbalizado, me cuesta mucho visualizarlo en algo. Irme a vivir a Bali, que tengo algún amigo allí viviendo, y hacer de Nomad Digital una temporada. Aprovechar para, no sé, pues para trabajar solo medio año, trabajar mucho y luego el otro medio año pues viajar o hacer otras historias. Solo trabajar 4 horas al día. Me cuesta saber qué es lo que quiero hacer. O sea, eso es una cosa que me gustaría tener más clara. ¿Tú cómo te identificas? ¿Crees que has nacido emprendedor o que te has hecho emprendedor? Yo me he hecho emprendedor por circunstancias. Sí. Porque yo, por ejemplo, si en lugar de fracasar en la radio y empezar a mirarlo de hacer de coach de oratoria me hubiera funcionado el programa, yo hubiera seguido en la radio, contrato indefinido, en RACU en este caso, y estupendo. Pero al no funcionar y a mí provocarme ese bloqueo, decidí hacer alguna cosa por mi cuenta. Pero no era una cosa que yo tuviera en la sangre con mucha gente. No. Para Lo encaminar... digo porque si alguien no lo tiene en la sangre no pasa nada. Se puede ser emprendedor y no hace falta que tengas ahí como que te salgan los chorros de emprendeduría por las venas, necesariamente. Sí, claro, hay gente que está hecha para trabajar para otro porque es lo que quiere y porque es lo que busca, porque busca los puntos fuertes de trabajar para otro. Exacto. Tener tus horarios, tu salario y tener más establecido el... No tienes la incertidumbre de que tenemos nosotros de mañana qué va a pasar. Claro. Que tienes que ser tú el que te ponga esa solución a ese problema. Eso es, sí. Encaminando el final de la entrevista. Encamina. ¿Cómo se prepara cómo se prepara el final de una ponencia? El final de una ponencia depende de lo que quieras conseguir, pero te voy a decir un final que es precioso. O sea, el final de la ponencia, ¿qué sería? Lo clásico, pues cuenta las conclusiones, ¿no? Un resumen. Vale, eso ya lo sabemos todos más o menos. Vale, pero hay una cosa que es muy bonita, que es hacer un cierre circular, que es una manera de acabar una ponencia con mucho estilo, que no sirve para todas las situaciones. Pero si tienes una conferencia en la que te quieras lucir, va muy bien. La gracia es, y volvemos a lo de la técnica del vacío que te había dicho antes de generar un vacío. ¿Sí? Tú empiezas tu charla con algo que aparentemente no tiene nada que ver con el contenido de lo que vas a explicar. Explicas todo el contenido y al final, eso que había quedado descolgado, de golpe cobra sentido. Y tú recuperas ese inicio de la historia o esa pregunta que has hecho que no has resuelto, la recuperas al final y dices, así que la próxima vez que os pregunten, ahora ya sabéis que la respuesta es porque esa respuesta es la que tú has gestado durante toda la charla. Pero está bien que no tenga aparentemente nada que ver. Bien. Si empiezas por un cuento, dices, te cuento el cuento de los 3 cerditos, imagínate, conoces el cuento de los 3 cerditos, ¿no? Vale. El cuento de los 3 cerditos habla de cuál es el compromiso el compromiso que tenemos con las cosas. Pues hago las cosas regular, mal o bien. Y cada uno se identifica con algo de esto. Vale. Yo puedo contar el cuento de los 3 cerditos que al final solo sobrevive o sobreviven los 3 gracias al que ha hecho las cosas bien. Sí. Esa es la moraleja. Hacer las cosas bien tiene futuro, hacerlas mal no lo tiene. ¿Vale? Yo tengo este cuento, lo explico, porque al final de mi charla lo que quiero que entiendan es que no tenemos que ser los más rápidos, no tenemos que ser los más no sé qué, tenemos que hacer los que hagamos las cosas mejores para perdurar en el tiempo. Y si ese es mi mensaje en la charla, y quiero que eso es lo que se lleven de la conferencia, yo puedo empezar con este cuento, no tiene nada que ver con la charla, luego empiezo a hablar de cosas más business, más del día a día, y al final puedo recuperar el cuento y decir, oye, pues a partir de ahora, cada vez que os pongáis delante de una tarea y decidáis cómo hacer la tarea, pensad que hay una diferencia entre hacer la casa de la tarea de paja, la tarea de madera o la tarea con ladrillos como las casas de los cerditos. Bien ligado, ¿vale? Así que a partir de ahora, haced las casas de ladrillos para que cuando venga el lobo, que puede ser un ataque informático, que puede ser un coronavirus, que puede ser cualquier cosa, ¿no?
Si tienes bien construido, bien armado tu negocio, has hecho la casa de ladrillos, vas a poder sobrevivir. Si no, igual te quedas en el camino. Entonces, bueno, claro, empiezas por aquí y lo acabas con esto. Es un cierre circular. O empiezas con un refrán y lo desmientes. ¿No? Oye, Aristóteles decía A. Aristóteles se equivocaba. Buenas tardes, soy Jordi y hoy les voy a explicar cómo no sé qué, no sé cuántos. Cuentas todo el rollo y al final dices, así que... O sea, ese es un buen momento para presentarte. Después de una pequeña introducción, hablar un pelín de ti y luego ya hilar con el valor, o no tienes por qué ser ahí. No, sería capto la atención, para ¿Sí? hacerlo formal. Yo capto la atención, ¿Sí? una historia, humor, lo que sea. Luego, les digo qué es lo más importante que se van a llevar de charla, el valor que les puedo ofrecer. Y una vez tengo la atención y saben qué es lo que van a ganar escuchándome, lo que hago es presentarme y lo hago solo para que... Lo puedo hacer de muchas maneras, ¿eh? Sí. Solo lo haces de una manera que ellos puedan ver cuál es tu nivel si no te conocen. Si, por ejemplo, yo he dicho que he hecho formaciones en el Fútbol Club Barcelona, Sí. pues yo ya estoy sentando un nivel. Y si digo, pues mira, formé a Luis Enrique, el entrenador de la selección española, del Barça, no sé qué, ta. Sí. Y él y ahí aprendí no sé qué cosa. Ya no hablo más de lo que he hecho. Ya está. Pero ya la gente dice, bueno, ha entrenado al selección español, pues bueno, si ha hecho Notoriedad, este nivel, autoridad. claro, ya está, autoridad. No hace falta que... Y he formado no sé cuántas empresas y he estado en Latinoamérica. No hace falta. Vale. O sea, te das el valor. Un punto de anclaje. Sí. Para que vean. Y luego ya sí explicas. Antes del humor. ¿Cuándo debemos usar el humor para comunicar mejor? Hostia, tío, el humor. Mira, Javi. El humor... La línea entre ser gracioso y caer en gracia es muy fina, Javi. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira, es que fíjate el drama del humor o la virtud. ¿Por qué el humor es una de las maneras más rápidas de generar complicidad? Porque nosotros tenemos tendencia a pensar que si tenemos un tipo de humor parecido al de al lado, sí, ¿no? Si tenemos un tipo de humor parecido al de al lado, nosotros vemos la vida de un modo parecido. Podemos no estar de acuerdo en algunas opiniones, pero en general, si yo tengo un humor negro, tengo tendencia a ver la vida pues, de un modo parecido al que tiene el humor negro. Y si yo tengo un humor tonto, pues lo mismo. Sí. Claro, ¿qué pasa? Que eso no es verdad, pero esa es la sensación que nos genera. Si tú y yo te hago una broma y nos reímos de la misma broma y dices, hostia, me ha gustado, tiene un sentido de humor parecido al mío, yo te estoy predisponiendo favorablemente a que lo que yo te explique, como mínimo tú pienses que te va a encajar. ¿Estarás de acuerdo en todo o no? Pero de entrada lo veo igual que el tío este del humor. Nos reímos de lo mismo. Pero claro, si haces una broma y no funciona, te pasará lo contrario. Ya empezamos mal, porque este tío no tiene ninguna gracia, se está riendo. Yo creo que las cosas muy parecidas no las debemos ver. El humor erróneamente nos hace pensar que si tenemos un sentido del humor parecido, vemos las cosas de un modo parecido. Te podrías ir de viaje una semana con alguien con lo que tuvieras... No, hostia, nos reímos mucho porque tenemos el mismo tipo de sentido del humor. Sí, y después de 2 días te quieres tirar por la ventana. Porque ya estás conviviendo, hay más cosas. Por eso el humor es un acelerador, pero también te puede llevar a la miseria. ¿Y en qué punto lo metes tú en la oratoria, en la formación que da o en la ponencia que da tu cliente? A ver, más que donde lo metes en sí, bueno, te voy a decir 2 cosas. Dónde meterlo es, en general, el humor sirve para captar la atención de la gente, ¿no? Para recuperar otra vez toda la atención. Sí. Vale. Siempre es interesante que captemos la atención al inicio de cada idea o antes de alguna cosa importante que está dentro de la idea que queremos transmitir. Vale. Entonces, para captar la atención puedes utilizar el humor. Es una de las fórmulas, hay más. Lo podías utilizar ahí para ser un poco más académico. De todos modos, el humor al final, la gracia es que lo puedas utilizar donde a ti te encaje mejor y que sea ese punto de improvisación preparada. Entonces, el humor, para que te pueda funcionar, tienes que tener en cuenta 2 cosas, porque si no te funciona, pero mantienes estas 2 cosas, te vas a salvar del drama. Te vas a salvar del drama. La primera es que lo que hagas de humor sea primero sobre ti. Sí. Eso los humoristas lo hacen mucho. Primero te ríes de ti o de algo tuyo. Eso vale, porque aunque no haga gracia, bueno, ¿vale? Lo ajusta un poquitín. Y la segunda es que el pescado parezca fresco. Porque la gente a veces se trae el chiste preparado de casa y lo vomita ahí y dices, hombre, lo has hecho cada puta charla, desgraciado. Entonces, claro, y es fácil hacer lo que parezca fresco, porque tú al final el chiste lo tienes más o menos hecho y aprovechas que estamos aquí y no estamos allí y dices, oye, pues aquí andando por la ciudad, igual que las historias, ¿no? Que las tuneas un poquito para que parezcan que te han salido en ese momento. Entonces, improvisar desde la preparación el humor y que tenga estos 2 componentes te ayudará a que si no funciona, no te hunda en la miseria. Tema que no se nos puede olvidar, ¿cómo eliminamos muletillas? Uy, ¿cómo eliminamos muletillas? Entendiendo que hay gente que tiene muchas muletillas y solo hago un paréntesis, las muletillas, quiero que entendamos todos que a pesar de que todos queremos tener una comunicación limpia y está muy bien, la muletilla también forma parte de nuestra comunicación genuina. Entonces, si te sale alguna muletilla, no pasa nada.
Ujú. Si las muletillas son demasiado porque generan mucho ruido, Sí. entonces, ¿qué es lo que me estás preguntando? Hay distintas opciones. Una opción que a mí me funciona muy bien es cuando la persona que tiene muletillas le haces volver a presentar, le dices, cada vez que digas la muletilla, tocaré un silbato de árbitro. Y cuando hace la muletilla, ¡pip! Y como te está viendo con el silbato en la boca, cada vez que le va a salir la muletilla, en ese momento se da cuenta, porque el sonido que viene después es estridente, es desagradable. Sí. Y empieza a darse cuenta de que ibas a decir la muletilla, se calla y sigue hablando. Y así va tomando conciencia de las muletillas y las va eliminando. Ujú. Otra manera de eliminarlas es hacer pausas largas, porque al final la muletilla lo que hace es el sustituto de la pausa. Sí. Si tú le ayudas a esa persona a hacer pausas largas, a propósito más largas de lo que tocarían, tiene tiempo para pensar la siguiente frase, tiene mucho más control de lo que dice y es más fácil eliminar muletillas, porque muchas veces la muletilla sirve para conectar dos frases. Y las conectas con la muletilla porque esos medio segundo de pausa te hace sentir incómodo. Cuando te sientes cómodo, es más fácil que las puedas eliminar. Y luego te puedes grabar para practicar. Puedes grabar audios, ¿no? Intentar hacer un audio de 1 minuto sin ninguna muletilla, contándole algo a algún amigo. Y luego te escuchas. Esa presentación que te preparas, ¿recomiendas que se la cuentes a alguien antes o directamente al escenario? Antes de hacer una presentación, dices. Sí, piensas en la presentación, lo típico de que se presentas a tus amigos y familia y luego Sí. vas al escenario, ¿o es contraproducente? No, está bien. Yo te diría que, hombre, si tienes a alguien de confianza, lo puedes hacer. Sí. Y al final también es práctica y el feedback siempre es bien recibido. Ujú. Lo que quiero que tengas claro es que el primer feedback te lo tienes que dar tú a ti mismo. ¿Vale? Entonces, no lo hagas delante del espejo, grábate. Porque Vale. delante del espejo hay cosas que no vas a ver en ese momento, como Ujú. las muletillas. No vas a saber si has hecho más o menos muletillas. Si te grabas, sí. Ujú. Y que una vez tú tengas un juicio hecho sobre ti, Ujú. con criterio, ahí lo abras. Porque si no, escuchando feedback de gente que a lo mejor no es experta, y es normal porque cada uno tiene su trabajo, te podrán dar consejos, te podrán dar su impresión, pero si tú no tienes formada una sobre ti mismo, puede llevarte a tomar decisiones que no sean las mejores. Sí. Primero tú tienes que ser consciente de cómo estás comunicando y luego con ese feedback contrastarlo. Claro, si tienes criterio, que es lo que cuando haces una formación ganas, criterio para entender por qué esa persona cuando comunica la gente la escucha y por qué no, o mil cosas, o qué le pasa con su lenguaje corporal que a mí me genera algún tipo de rechazo, qué es lo que está pasando, por qué lo veo nervioso, por qué, porque los porqués a veces no los vemos. Si tú tienes ese criterio, cuando te ves, lo adaptas en tu presentación y luego incluso puedes hacer la presentación intentando buscar la reacción que tú quieras en tu público o en la persona que te está mirando. Ujú. Pues quiero que me vea más entusiasta, pues voy a hacer la presentación con más entusiasmo. Lo voy a hacer modulando la voz, poniendo una réplica de diálogo, una pregunta conector aquí cuento una historia, Ujú. ¿no? A ver si lo consigo. Ujú. Entonces ya puedes ir jugando, si te tienes ganas de currártelo y de Sí, sí. experimentar. Pero necesitas criterio, sin criterio no va a ser. Jordi, alguien que nos esté viendo y que quiera formarse contigo, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Yo pues... ¿Te escribe por Instagram, se va a tu página web o...? No, por donde quiera, por DM de Instagram, en la página web tenemos un botón de WhatsApp, puede ir a mandar un mail que nos pregunte y le diremos, o le diré, vamos, porque lo voy a hacer yo, tengo el Ujú. equipo que hace, o sea, hay unos mails que contesta el equipo y unos mails que contesto yo. Pero vaya, los de cuando es una formación y que, ¿no? Que me digan cuál es el caso y yo les propongo. Sí, no sé, la verdad es que como tengo trabajo, no, o sea, si cojo algo es porque veo que él realmente los puede ayudar y que va a funcionar, si no, pues no pasa nada. Y de hecho, yo también he recomendado que trabajen con otros profesionales, si veo que Sí. no es exactamente lo mío, digo, oye, pues trabaja con otra persona y si puedo, pues la sugiero. Perfecto, Jordi. Pues para terminar, ¿algo que te gustaría añadir? Algo que me gustaría añadir. Sí, algo que te hayas quedado ahí en el tintero que te gustaría sumar a la entrevista. Pues mira, Javi, que me gustaría tener esa parte que tienes tú empática, de color verde que hablábamos antes, de saber escuchar, de tal, Gracias. y ser capaz de montar una cosa como lo que te estás montando. ¿No? Ujú. Pues he hecho una empresa aquí, empezaste con un trabajo que hemos hablado antes, luego montaste tu agencia de marketing digital, estabas haciendo distintas cosas, ahora el podcast. Ese emprendimiento que tú sí que tienes en las venas, creo, Sí. sin ser un color rojo ejecutivo especialmente, sino más un verde, más de conciliación, de pacto, Ujú. pues hacerlo crecer desde ese color es una cosa que a veces nos cuesta a los que no tenemos el rojo, que es el color directivo, que a mí también me pasa, pero yo tengo el amarillo, tú tienes el verde. Ujú. Me ha gustado mucho cómo has sido capaz de montar lo que estás montando desde ese color. Y de hecho antes también hemos hablado de eso, ¿no? De cómo lo haces, para yo también poder coger tips y poder hacer más grande lo que tengo Ujú. sin tener un perfil ejecutivo como tú tampoco lo tienes. Oye, pues muchas gracias porque no me esperaba que fueras a encaminar al final así, pero muchas Sí, gracias. sí. Y con mi ayuda, ya te lo he dicho antes, Hombre. cuenta con ella porque al igual que a ti el laboratorio te apasiona, a mí también lo mío.
Y seguro que después de esta entrevista seguimos con esto y te ayudamos a crecer todo lo que se pueda. Genial. Jordi, muchísimas gracias. A ti, Javi, por venir hasta aquí, por la entrevista. Cuídate.